El día de mi boda, mi esposo saltó a un lago para salvar a otra mujer. Los invitados me miraban como si fuera un chiste. Permanecí en el salón de bodas durante 6 horas, las velas rojas se consumieron hasta casi desaparecer. Mi padre llegó, no miró a nadie, solo levantó mi velo. Hija mía, vámonos a casa con papá. El magnífico cortejo nupcial regresó por el mismo camino. Esa noche, el general volvió empapado. Miró la habitación nupcial vacía y se quedó paralizado. Dicen que se arrodilló frente a la mansión del gran tutor toda la noche, hasta destrozarse las rodillas. Mi padre solo envió un mensaje. ¿Quieres casarte con mi hija? En tu próxima vida. La vela roja se había consumido hasta la mitad. Las lágrimas de cera formaban una pequeña montaña. Mi velo nupcial pesaba mucho. El fénix bordado con hilo de oro me oprimía la cabeza, haciendo que me doliera el cuello. El salón de bodas estaba en un silencio sepulcral, un silencio mezclado con regocijo por mi desgracia. Podía oír los susurros de los invitados, como el zumbido de innumerables moscas alrededor de mis oídos. Ya han pasado 6 horas. El general aún no ha regresado. Por una mujer, abandonó hasta su propia boda. La reputación de la mansión del gran tutor ha quedado por los suelos. ¿Solo la reputación? Ja, ja, ja. Mira ese magnífico cortejo nupcial. Lo transportaron desde el sur de la ciudad hasta el norte. Y ahora, qué bien. El novio se ha escapado. Y yo aquí, de pie, inmóvil. Mi cuerpo estaba entumecido desde hacía mucho tiempo. Hoy se suponía que era el gran día de mi boda con Lu Xiao. Hace 2 horas, estábamos a punto de hacer las 3 reverencias. Primera reverencia, a los cielos y la tierra. Emergencia. La señorita Liu se ha caído al lago Qinxin, detrás de la mansión. Liu Ruyan, su amor de la infancia. Una prima lejana que vivía en la mansión del general. Una mujer que siempre vestía de blanco. Punto que hablaba con voz suave y parecía tan frágil que una ráfaga de viento podría derribarla. Pero justo en el momento en que Lu Xiao salió corriendo, a través de la abertura de mi velo, la vi a ella con total claridad. Y entonces, se dio la vuelta y caminó en dirección al patio trasero. Y poco después, llegó la noticia de que se había caído al agua. Los invitados en el salón de bodas pasaron de la conmoción inicial a los susurros. Y ahora, a una expresión de estar disfrutando del espectáculo. La madre de Lu Xiao, mi futura suegra, finalmente no pudo quedarse quieta. Yang Juan, tú también eres una dama de buena familia, deberías ser más sensata. Esa niña, Ruyan, es muy delicada, y esto le ha pasado por apresurarse para venir a vuestra boda. Es normal que Lu Xiao vaya a salvarla. ¿Qué clase de imagen estás dando aquí parada? Solo estás haciendo que la gente se ría de nosotros. Sentí como si tuviera un carbón al rojo vivo atascado en la garganta. No podía pronunciar ni una sola palabra. ¿Sensata? En mi propia boda, mi esposo me abandona para ir a salvar a otra mujer. ¿Y tengo que ser sensata? Ver cómo él arriesga su vida por otra, mientras yo, como una tonta, llevo este ridículo velo, soportando las críticas y las burlas de todos. ¿Y tengo que ser sensata? ¿Por qué no te quitas ese velo de una vez? ¿O es que piensas esperar a que Lu Xiao regrese para que te lo quite él? Deja de darte aires de hija del gran tutor. Has entrado en la mansión del general, así que debes seguir las reglas de esta casa. Mi padre me enseñó modales desde niña. A seguir las reglas. Aprendí las reglas durante 18 años. Pero el día de mi boda, alguien, de la manera más humillante, destrozó toda mi dignidad. La llama de las velas se había acortado otro poco. La mitad de los invitados en el salón de bodas se había ido, y los que quedaban solo esperaban el desenlace final. Para presenciar un espectáculo aún más ridículo. La madre de Lu Xiao ya se había retirado a sus aposentos a descansar. Antes de irse, espetó: ¡qué insensatez! En el enorme salón de bodas, solo quedaba yo, y la dote, que valía una fortuna pero resultaba increíblemente irónica. Justo cuando sentía que no podía más, que mi cuerpo estaba a punto de desmoronarse. Se escuchó un alboroto en la entrada. Una figura entró a contraluz. En su rostro, imponente sin necesidad de mostrar ira, no había expresión alguna. Era mi padre, el gran tutor de la corte, Ji Hong. Su mirada se posó en mí desde el momento en que entró. Todos contuvieron la respiración, esperando a ver cómo el gran tutor manejaría la situación. ¿Reprendería a su hija por su imprudencia o se humillaría ante la familia del general para salvar las apariencias? Mi padre no dijo nada, solo levantó la mano, y, con delicadeza, levantó mi velo nupcial rojo. En el instante en que cayó el velo, las lágrimas que había contenido durante horas por fin rodaron por mis mejillas sin poder evitarlo. Vi los ojos de mi padre.
En aquellos ojos que habían leído innumerables memoriales y comprendían los asuntos del mundo, no había reproche. Ni decepción, solo una inmensa y abrumadora pena por mí. Hija, vámonos a casa con papá. No dijo nada más, solo se dio la vuelta y dio una segunda orden a los guardias de la familia allí. Llévense toda la dote de la señorita, sin dejar ni una sola pieza. Los guardias se pusieron en marcha, sacando uno por uno aquellos cofres de caoba con el carácter de felicidad pegado. Los invitados se quedaron atónitos. Esto no era salvar la situación. Esto era arruinar la boda. Llevarse intacta una dote tan magnífica. Era más cruel que una bofetada en público. Le estaba diciendo a toda la capital. La hija de la familia allí ya no se casa. Seguí a mi padre, paso a paso, hacia la salida. En el momento en que crucé la puerta del salón de bodas, mi espalda se enderezó por completo. El viento secó las lágrimas de mi rostro. Y también se llevó la última pizca de ilusión que tenía por Lu Xiao. Desde el norte hasta el sur de la ciudad, todo ese camino rojo parecía una herida larga y sangrante, grabada en el atardecer de la capital. Al regresar a la mansión del gran tutor, el cielo ya estaba completamente oscuro. Los sirvientes estaban de pie a ambos lados, conteniendo la respiración, sin atreverse a hacer el más mínimo ruido. Mi padre despidió a todos, y me acompañó personalmente a mis aposentos. Todo en la habitación estaba tal y como lo dejé antes de la boda. Sobre el escritorio aún estaba la escritura sagrada que no había terminado de copiar. Era como si aquella boda que conmocionó a toda la ciudad no hubiera sido más que un sueño absurdo. Mi padre me sirvió una taza de té caliente, y me observó beberla a pequeños sorbos. Lo de hoy, no tienes que darle importancia. La culpa no es tuya. Sostuve la taza de té tibia y negué con la cabeza. Padre, no he hecho nada malo, pero me he convertido en el hazmerreír de toda la capital. ¿El hazmerreír? ¿Quién se atrevería a reírse? Haré que no pueda volver a reír jamás. La hija de Ji Hong, aunque no se case, siempre tendrá quien la proteja toda la vida. Nadie puede hacerle daño. La familia Lu es la cabeza de los clanes militares. Tienen el poder militar en sus manos. Lo que hemos hecho. El poder militar se lo concedió su majestad. No es de su familia Lu. Si fue capaz de abandonarte en el altar por una mujer, mañana podría abandonar a su soberano por cualquier otra cosa. Una persona así, ¿cree que su majestad puede confiar en él? En ese instante, comprendí lo que mi padre quería decir. Este asunto ya no era una simple cuestión de honor entre dos familias. Se había convertido en una pieza de ajedrez, una que podía ser jugada en el gran tablero de la corte imperial. Aquella noche, me quité el pesado vestido de novia, me puse mi ropa de diario y pasé la noche en silencio. A la mañana siguiente, la noticia se había extendido por toda la residencia. Señorita, mi doncella personal, Xiao Tao, entró corriendo apresuradamente. El general Lu está arrodillado frente a nuestra puerta. Mi mano, que estaba peinando mi cabello, se detuvo un instante. ¿Desde cuándo? Dicen que regresó anoche a toda prisa. Volvió a la residencia del general, y descubrió que la alcoba nupcial estaba vacía. Ni usted ni su dote estaban allí. Fue entonces cuando entró en pánico. Según dicen los sirvientes de su residencia, el viejo general se enfureció tanto que lo sometió a la ley marcial allí mismo, dándole varias decenas de bastonazos. Y luego, cubierto de heridas, vino corriendo a nuestra puerta y ha estado arrodillado desde la madrugada hasta ahora. Ha estado arrodillado toda la noche, debe tener las rodillas destrozadas. A mí solo me pareció ridículo. Si lo hubiera sabido antes, ¿para qué lo hizo? ¿Acaso creía que con esta táctica de autocompasión podría borrar la humillación que sufrí o que ablandaría el corazón de mi padre? No conoce para nada a mi padre, y tampoco me conoce, a mí, cuyo corazón ya ha muerto una vez. Y tal como esperaba, durante toda la mañana, mi padre no mostró reacción alguna. Fue a la corte matutina como de costumbre y, al regresar, se dedicó a sus asuntos en el estudio. Era como si la persona arrodillada fuera de la residencia no existiera. Hasta que llegó la tarde, el mayordomo vino a informar apresuradamente. Señor, ha llegado gente del palacio. Dicen que su majestad solicita que usted y el general Lu, que está afuera, vayan al palacio para una audiencia. Llévale un mensaje al general Lu. ¿Quieres casarte con mi hija? En tu próxima vida, tal vez. El carruaje que se dirigía al palacio avanzaba sobre el camino de piedra, produciendo un sonido sordo y retumbante. El asunto de hoy, esta audiencia con su majestad, no era una simple mediación de un asunto familiar. Yo no fui, mi padre no me dejó ir. La hija de la familia allí ha sufrido una terrible ofensa,
No hay razón para que vaya al palacio con la cabeza gacha a ser juzgada por otros. Si ha de ir, que sea porque Lu Xiao viene a buscarla de nuevo con una litera de 8 portadores y todas las formalidades de la propuesta matrimonial. Según las noticias que circularon después, aquel día en el estudio imperial. El ambiente era tan gélido que podría haberse congelado. Su Majestad estaba sentado en lo alto del trono del dragón, observando a los 2 súbditos arrodillados abajo. Uno era el jefe de sus oficiales civiles de mayor confianza. El otro, su más leal y fiero general del campo de batalla. En ese momento, se habían convertido en enemigos mortales. Majestad, Majestad, de todos los errores, la culpa es enteramente de este súbdito. Este súbdito fue un necio por un momento y le fallé a Yanwan. También traicioné la confianza del gran tutor. Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo. Solo le ruego a su Majestad y al gran tutor que me den otra oportunidad. Para poder enmendar mi error, adoptó una postura de máxima humildad. Asumir toda la culpa puede sonar muy responsable. Pero esa responsabilidad llegó demasiado tarde. Mi padre, Ji Hong, desde el principio hasta el final. Ni siquiera le dedicó una mirada de reojo. Ay, mi querido ministro Lu, realmente has sido un necio. Un asunto tan serio como el matrimonio no es un juego de niños. Dejaste a la hija del gran tutor esperando y llorando en el salón de bodas durante 6 horas. Hiciste que él y la residencia del gran tutor se convirtieran en el hazmerreír de toda la capital. Este asunto lo manejaste muy mal. Mi querido ministro Yi, sé que estás enfadado. Tu hija es la niña de tus ojos y ha sufrido semejante agravio. Cualquiera en tu lugar no podría soportarlo. Sin embargo, después de todo, Lu Xiao ha logrado grandes hazañas militares para nuestra dinastía. La paz en la frontera norte aún depende mucho de él. Si sus 2 familias se convierten en enemigas por esto, será perjudicial para la situación de la corte. Si hubiera sido otra persona, tal vez habría aceptado la salida digna. Pero mi padre es Ji Hong. Él levantó la cabeza y miró directamente al Hijo del Cielo en el trono del dragón. Majestad, este viejo servidor solo tiene esta hija. Desde pequeña, le enseñé a ser culta, razonable y a respetar las normas. Este servidor creía haberle encontrado un matrimonio excelente y haberla confiado a un hombre digno de confianza. Lo irónico es que este hombre, en el día más importante para ella, la abandonó como a un zapato viejo por otra mujer. Su Majestad dice que la situación de la corte es lo más importante. Este servidor se atreve a preguntarle a su Majestad, un hombre que puede traicionar tan fácilmente los votos hechos a su legítima esposa. ¿Cómo puede usted confiar en que cumplirá sus promesas al soberano y al país? Hoy puede abandonar a su esposa en el altar por un asunto personal. ¿Qué le impedirá en el futuro, por alguna otra razón, abandonar la ciudad y al pueblo que debe proteger? En cuanto dijo estas palabras, el aire en todo el estudio imperial pareció congelarse. Mi padre acababa de tomar el problema de carácter personal de Lu Xiao y elevarlo directamente a un cuestionamiento de su lealtad y capacidad como general. Esto ya no era un asunto familiar, esto era sacudir los cimientos del reino. Lu Xiao levantó la cabeza de golpe, con el rostro pálido como el papel y los labios temblando, pero no pudo pronunciar ni una sola palabra para refutarlo, porque lo que mi padre dijo era un argumento que hería el alma, y además, una lógica irrefutable. El rostro de su Majestad también se ensombreció, miró profundamente a mi padre, y después de un largo rato, finalmente habló lentamente. Mi querido ministro Yi, entiendo lo que quieres decir. Lu Xiao, puedes retirarte por ahora. Vuelve y reflexiona bien, sobre cómo puedes obtener el perdón del gran tutor y de la señorita Yi. En este asunto, yo ya no intervendré. Cuando mi padre regresó del palacio, ya estaba anocheciendo. Me contó todo lo que había sucedido en el estudio imperial, palabra por palabra, sin ocultar el más mínimo detalle. Al final, me miró y me preguntó con seriedad, Yanwan, hoy tu padre dijo palabras muy duras ante su Majestad, cortando toda posibilidad entre tú y Lu Xiao. ¿Acaso culpas a tu padre? Padre, hiciste lo correcto. Tu hija lo ha entendido. Casarse no es el único camino para una mujer, ya que este camino no es transitable. Entonces no lo tomaré. En ese momento, vi cómo se enrojecían los ojos de mi padre. Desde aquel enfrentamiento en el palacio, el escándalo por la anulación del compromiso entre la casa del gran tutor y la casa del general se convirtió en un tema tabú del que nadie se atrevía a hablar en la capital. La casa del general también sabía que no tenía la razón. Se encerraron y no volvieron a enviar a nadie. Lu Xiao,
Desde ese día, desapareció por completo de la vista de todos. Se dice que el viejo general lo encerró como castigo, para que reflexionara día tras día sobre sus actos en casa. Las losas de piedra azul fuera de nuestra puerta finalmente recuperaron su antigua tranquilidad. Mi vida también parecía haber vuelto a la normalidad. Cada mañana, acompañaba a mi padre en el desayuno y luego iba al estudio, para ayudarle a preparar la tinta y organizar las montañas de informes y documentos oficiales. Yo leía muy rápido y aprendía también muy rápido. Al ocuparse de los asuntos de gobierno, nunca me excluía, e incluso, intencionadamente o no, me daba algunos consejos. Parecía que de verdad me estaba criando como una discípula que podría heredar su legado, y no como una hija criada en el interior de la casa. Esos días eran tranquilos y plenos. Esa tarde, estaba organizando las listas de mi antiguo dote, aquellos objetos en los que una vez deposité todas mis hermosas fantasías, ahora ante mis ojos. Eran solo frías partidas en una cuenta. Xiao Tao entró desde afuera. Su expresión era un poco extraña. Señorita, afuera hay algunos rumores sobre usted. ¿Que soy celosa? ¿O que me aprovecho del poder de mi padre, para no mostrarle la más mínima consideración a la casa del general? No son más que cosas como esas. Señorita, ¿cómo lo sabe? Claro que lo sé. La casa del general sufrió una gran humillación. Además, la madre de Lu Xiao es esa clase de persona, mezquina y que siempre defiende a los suyos. Sería extraño si no estuvieran haciendo alguna jugarreta a mis espaldas, durante este último medio mes. Sé que Lu Xiao fue encerrado, pero Liu Ruyan, esa patética y lastimera flor de loto blanco, fue acogida por la madre de Lu Xiao en su propio patio, para cuidarla personalmente, diciendo públicamente que era por compasión a su soledad y desamparo. Y la adoptó como su ahijada. ¡Qué ridículo! Una mujer que causó la ruptura del matrimonio de su hijo y la deshonra de su familia, de repente se convierte en una preciada y noble ahijada. Esto no es adoptar a una ahijada, esto es claramente una provocación hacia mí. Y hacia toda la casa del gran tutor. Dicen que usted no soportaba a la señorita Liu incluso antes de la boda. Que la importunó en múltiples ocasiones, y también dicen que el día de la boda usted la provocó con sus palabras a propósito. Y que por eso la señorita Liu, en un momento de desesperación, perdió el equilibrio y cayó al agua. Esto es tergiversar la verdad por completo. Señorita, no podemos permitir que manchen su reputación de esta manera. No te apures. Déjalos que hablen. Cuanto peor hablen de mí ahora, más les dolerá la bofetada en el futuro. Mi mirada se posó en una de las páginas del libro de cuentas. En ella estaba registrado un juego de té de porcelana blanca de las 12 diosas florales de los meses, hecho a mano por un gran maestro de una dinastía anterior, exquisito y sin igual. De un valor incalculable. Recuerdo, punto que Lu Xiao mencionó una vez, como si nada, que a Liu Ruyan le encantaba la porcelana blanca. Xiao Tao, ve al almacén y saca ese juego de té de las diosas florales de los 12 meses. ¿Para qué lo quiere? Voy a venderlo. Véndelo. Señorita, este es un objeto muy querido que le dejó la señora. ¿Cómo puede venderlo? Es solo un objeto, por muy querido que sea, no es más importante que la reputación de una persona viva. Además, no lo venderé así como así. Voy a organizar una exhibición de tesoros. Invitaré a todas las damas y señoritas nobles e influyentes de la capital. Quiero que todos sepan que yo, Yi Yanwan, ando un poco corta de dinero estos días. Esta noticia se extenderá por cada rincón de la capital. Que hasta he tenido que sacar a la venta las reliquias de mi madre. Este es el primer paso. Señorita, ¿usted quiere que todos sepan que nuestra casa ha traído de vuelta toda la dote? Y que perdimos tantos regalos de compromiso, por lo que tenemos problemas de liquidez. No solo eso, la gente siempre se compadece del desvalido. Cuando una víctima desvalida que ha sufrido una gran injusticia tiene que recurrir a vender las reliquias de su madre para mantener las apariencias. ¿De quién crees que la gente se creerá la verdad? Lo que voy a hacer no es solo para ganar su compasión. Quiero usar esta exhibición de tesoros para poner a Liu Ruyan y a la mansión del general entre la espada y la pared. Quiero ver qué pasa cuando ese juego de té con el que tanto ha soñado aparezca en la exhibición. Si se sentirá tentada, si hará que Lu Xiao venga a comprarlo. Si no se siente tentada, demostrará que todo el afecto que mostró antes era una farsa.
¿Y si se siente tentada y hace que Lu Xiao lo compre? Eso es aún mejor. Un hombre que acaba de abandonar a su prometida. Y de inmediato gasta una fortuna para comprarle a otra mujer la reliquia de la madre de su exprometida. Este espectáculo es mucho más que simples rumores. Será mucho más interesante. Dentro de la mansión del general, el ambiente era tan tenso como el mar antes de una tormenta. El viejo general Lu Zhen vestía su uniforme militar completo. Sentado en el asiento principal, su rostro estaba lívido de ira. Ante él, en el suelo, estaba arrodillado alguien vestido con ropas de civil. Era Lu Xiao, incapaz de ocultar las heridas que cubrían su cuerpo. Hijo rebelde, te ordené que reflexionaras sobre tus errores en aislamiento. ¿En qué has estado pensando? Padre, este hijo sabe que se equivocó. No, tu error está en tu estupidez, en no saber reconocer la ocasión. No distingues lo que es importante. Durante la ceremonia de la boda, frente a todos los invitados de la ciudad, abandonaste a tu novia. No solo humillaste a Ji Hong, sino que deshonraste el nombre que nuestra familia Lu ha forjado por generaciones. Las palabras que Ji Hong dijo ante el emperador prácticamente tienen a todos los oficiales militares por el cuello. Desde la antigüedad, lo que más temen los soberanos son los generales con tropas que abusan de su poder y que no obedecen órdenes. Las acciones de Lu Xiao justamente demuestran esa falta de control. Su Majestad no te despojó de tu autoridad militar en el acto. Solo por consideración a tus méritos pasados y a la lealtad de toda nuestra familia Lu por generaciones. Pero, ¿y tú? ¿Qué han hecho tú y esa madre atolondrada que tienes? Tío, por favor, no se enoje con el hermano Xiao. Todo es culpa de Ruyan. Es que Ruyan tiene mala suerte. Despacio, no debí caer al agua en ese momento y causarle tantos problemas al hermano Xiao y a la mansión del general. Su rostro estaba pálido y tenía los ojos enrojecidos. Parecía que iba a desplomarse, como si pudiera desmayarse en cualquier momento. Al ver a su hijo arrodillado en el suelo, a la señora Lu se le partió el corazón de inmediato. Señor, ¿qué estás haciendo? Xiaoer todavía está herido. ¿Qué tiene de malo que salvar a alguien? ¿Acaso iba a quedarse mirando cómo se ahogaba Ruyan? Para mí, la que está mal es esa Yi Yanwan. Yi Yanwan es una mujer de mente estrecha. Hace una montaña de un grano de arena. ¿No fue solo porque tuvo que esperar un poco? Armó un escándalo, rompió el compromiso y hasta hizo que su padre fuera a acusarnos ante su majestad. Por su culpa, nuestro Xiaoer terminó cubierto de heridas por tus golpes. ¿Tú qué sabes? Opiniones de mujer, pelo largo, pero entendimiento corto. Pues sí, será una opinión de mujer, pero Ruyan es una chica tan buena. Es dulce, sensata, culta y razonable. Nada que ver con esa Yi Yanwan, que es arrogante y déspota. Abusa de su poder para intimidar a los demás. Xiaoer, escucha a tu madre. Es mejor no tener nada que ver con una mujer así. Espera a que las aguas se calmen. Tu madre se encargará de que te cases con Ruyan. Madre, por favor, no digas más. Lu Xiao la interrumpió apresuradamente, su expresión se ensombreció aún más. Mientras tanto, Liu Ruyan, que estaba a un lado, al oír estas palabras, un destello de alegría furtiva cruzó rápidamente por sus ojos. Tío, tía, les ruego que no discutan más por mi culpa. Ruyan es una persona de mal agüero, solo traigo desgracias a quienes me rodean. Hermano Xiao, será mejor que vayas a pedirle a la hermana Yanwan que regrese. Mientras ustedes puedan reconciliarse, Ruyan está dispuesta a irse de la capital inmediatamente. Y dedicar el resto de mi vida a la soledad de un templo. Estas palabras, que eran un paso atrás para dar dos adelante, junto con su apariencia lastimera, golpearon al instante el punto más sensible del corazón de Lu Xiao. Él se apresuró a levantarla. Sus ojos reflejaban pura lástima y culpa. Ruyan, no digas tonterías. Estás tan débil. Si dejas la mansión del general, ¿a dónde podrías ir? ¿Cómo podría permitir que vivas de esa manera? Miró a la frágil mujer que tenía en brazos. Luego miró a su madre, que lo presionaba a un lado, y a su padre furioso, y se sintió completamente exhausto. Sabía que le había fallado a Yi Yanwan, pero al ver a Liu Ruyan en ese estado, no tenía el corazón para ser cruel con ella. Se sentía atrapado en medio de todo. Ambos lados representaban una responsabilidad ineludible. El viejo general Lu Zhen observaba la escena.
Sintió una rabia que le oprimía el pecho. Por fin lo había entendido todo. Su hijo estaba completamente dominado por esa mujer llamada Liu Ruyan. Se dejó caer abatido en la silla y cerró los ojos. Le molestaba siquiera tener que mirarlos un segundo más. Basta, basta, ya no me meteré en esto. Resuelvan ustedes mismos sus asuntos. Pero no olviden. Que Ji-hong no es una persona fácil de tratar, y su hija tampoco es una mansa paloma. La semilla que siembran hoy, dará mañana un fruto que no podrán soportar. Después de decir eso, se levantó, y se marchó con un airado movimiento de mangas, dejando la habitación sumida en el absurdo y el caos. La señora Lu observó la espalda de su marido mientras se iba e hizo una mueca de desdén. Luego se giró, tomó la mano de Liu Ruyan y la consoló con voz suave. Buena niña, no tengas miedo. La tía está aquí para protegerte. Nadie podrá hacerte daño. En cuanto a esa Yi Yanwan, ahora mismo no es más que una farolera. Ya veremos. Una mujer cuyo compromiso fue anulado por la familia de su prometido, ¿cómo podrá hacerse un lugar en la capital de ahora en adelante? La noticia de que la mansión del gran tutor iba a celebrar una exhibición de tesoros fue como una piedra arrojada al ya turbulento círculo de damas nobles de la capital. Provocó un gran revuelo. Las invitaciones estaban hechas con una elegancia exquisita. Sobre el papel de color celeste pálido, y con una caligrafía fina y elegante, estaban escritas las palabras: apreciación de tesoros y degustación de té. Objetos del pasado, historias del destino. La firma era de Yi Yanwan, sin formalidades innecesarias ni adornos exagerados. Sin embargo, transmitía una indescriptible sensación de distanciamiento y nobleza. Esta invitación solo se envió a las damas de las familias de los funcionarios de segundo rango o superior de la capital, así como a algunas ilustres familias de comerciantes imperiales. Quienes recibieron la invitación eran, sin excepción, las figuras más influyentes del círculo social de la capital. De inmediato, los rumores comenzaron a extenderse. Surgieron todo tipo de conjeturas. ¿Te has enterado? La señorita de la mansión del gran tutor va a vender su propia dote, y no solo su dote. He oído que incluso va a sacar a la venta las valiosas antigüedades que le dejó su difunta madre. Pero, ¿por qué? ¿Cómo han podido llegar a esto? ¿Por qué la mansión del gran tutor, siendo tan grande y próspera, ha podido caer tan bajo? No solo devolvieron la magnífica dote nupcial por el mismo camino por el que vino, sino que también ordenaron devolver los regalos de compromiso, los devolvieron. Y en esos regalos había plata y títulos de propiedad de fincas. Había mucho oro y plata, y títulos de propiedad. Después de todo este alboroto, la mansión del gran tutor ha salvado las apariencias, pero me temo que ahora andan escasos de liquidez. Ay, al final, la que da pena es la señorita Yi. Siendo una joven tan privilegiada, que ese general Lu y la señorita de la familia Liu la hayan dejado en esta situación. Estas palabras, fueran ciertas o falsas, dichas por compasión, o por el puro morbo del espectáculo, llegaron a mis oídos sin omitir una sola palabra. Yo solo esbocé una leve sonrisa y continué con la lista de artículos en venta. Coloqué ese juego de té de las 12 diosas de las flores en el lugar más visible. La opinión pública es un fuego que yo misma encendí, y ahora avanza en la dirección que yo había previsto, ardiendo cada vez con más fuerza. Lo que yo quiero es precisamente esta lástima. Solo si mi posición es lo suficientemente baja, y mi actitud lo suficientemente débil, podré hacer que todos pongan en el punto de mira a la soberbia mansión del general. Y en la mansión del general, en ese mismo momento, efectivamente habían recibido la noticia. Tía, usted no se imagina, afuera los rumores están por todas partes. Dicen que esa Yi Yanwan, por despecho contra usted y mi primo Xiao, ha devuelto todos los regalos de compromiso. Y que ahora está tan necesitada que no tiene ni para comer, y tiene que vender su dote y sus reliquias familiares. Además, quiere vender específicamente no sé qué juego de té de porcelana de las 12 diosas de las flores. Dice que es un tesoro que le dejó su madre. ¿Las 12 diosas de las flores? Ya decía yo que solo era un farol, una mujer a la que le anulan la boda. Sin el respaldo de la familia de su prometido, por mucho que su padre sea el gran tutor. ¿Acaso va a poder protegerla toda la vida? Ja, ja, ja. Ahora sabrá lo que es no tener dinero. Se lo tiene merecido, se regodeaba ella, pero no se dio cuenta de que, a su lado, Liu Ruyan, quien le masajeaba las piernas. Se tensó de repente al oír las palabras, 12 diosas de las flores.
En sus ojos brotó al instante un brillo febril. Ese juego de té. Había visto su descripción en la lista de la dote de Yi Yanwan. Blanco como el jade. Fino como el ala de una cigarra, translúcido a la luz. En cada taza estaba pintada una diosa de las flores mensual, tan vívida que parecía real. Era la obra maestra única de un gran artesano de la porcelana de la dinastía anterior. Un tesoro de valor incalculable que ella soñaba con tener, no solo por su belleza y valor, sino también porque perteneció a Yi Yanwan. Era una reliquia de su madre. Si pudiera hacer que Lu Xiao lo comprara para ella, y se lo entregara, sería la máxima humillación y victoria sobre Yi Yanwan. Durante todo el día, Liu Ruyan se mostró inquieta. Por la noche, cuando Lu Xiao fue a verla, ella estaba sentada junto a la ventana, llorando frente a una lámpara solitaria. Ruyan, ¿qué te pasa? Estos días, él había estado confinado en casa. Su corazón estaba atormentado, y solo con Liu Ruyan podía encontrar un momento de paz. Liu Ruyan se dio la vuelta, y lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No me pasa nada, hermano Xiao. Es solo que escuché algunos rumores y me siento triste por la hermana Yanwan. He oído que la hermana Yanwan va a vender las reliquias de su madre. Y entre ellas hay un juego de té de porcelana blanca que ella tanto atesora. Recuerdo, hermano Xiao, que una vez dijiste que ese juego de té es un tesoro único en el mundo. La hermana Yanwan debe de estar muy necesitada de dinero para hacer algo así. Es todo por mi culpa. Si no fuera por mí, ella no. Sus palabras fueron como agujas que se clavaban en el corazón de Lu Xiao. Claro que conocía ese juego de té. Aún recordaba la primera vez que él vio la lista de la dote, incluso le dijo sonriendo a Yi Yanwan. A Ruyan le encanta la porcelana blanca. Cuando vea este juego de té en el futuro, seguro que sentirá mucha envidia. ¿Y qué respondió Yi Yanwan en ese momento? Este es un recuerdo que me dejó mi madre. Lo atesoraré toda la vida. Atesorarlo toda la vida. Pero ahora quiere venderlo. El corazón de Lu Xiao se sintió como si una mano invisible lo apretara con fuerza, un dolor que le impedía respirar. Él sabía que este movimiento de Yi Yanwan era para que él lo viera. Al ver cómo cambiaba su expresión, Liu Ruyan supo que había llegado el momento. Tiró suavemente de la manga de Lu Xiao. Su voz contenía un matiz de súplica y anhelo. Hermano Xiao, yo solo creo que si un tesoro así cayera en manos de un mercader que no aprecia su valor, sería una verdadera lástima. Es tan hermoso. Debería ser atesorado por alguien que lo entienda. Ella no lo dijo explícitamente, pero cada palabra era una indirecta. Lu Xiao la miró, su rostro lleno de anhelo. Su corazón era un campo de batalla. Él sabía que esto era una trampa de Yi Yanwan. Una trampa para obligarlo, frente a toda la capital, a tomar una decisión una vez más. Ir sería humillarse a sí mismo. No ir significaba no poder enfrentar los ojos llorosos de Liu Ruyan. Finalmente, como si hubiera tomado una decisión, cerró los ojos con cansancio. Y asintió. Lo entiendo. Iré a la exposición de tesoros ese día. La exposición se celebraba en el Salón de las Flores del Oeste de la mansión del Gran Tutor. Este lugar no era tan grandioso como el salón principal, donde se habían celebrado innumerables banquetes, pero era especialmente elegante por estar junto a un exquisito jardín de estilo Suzhou. Dentro del salón había algunos muebles antiguos y sencillos, y en las cuatro esquinas ardía un elegante incienso de ámbar gris. Llevaba un sencillo vestido largo de color blanco lunar y en el pelo solo una horquilla con una flor de magnolia blanca, model. Sin llevar maquillaje, su piel lucía aún más como la nieve. Sus facciones eran como una pintura. No me senté en el asiento de honor. En cambio, caminaba por el salón como una anfitriona cualquiera, sirviendo personalmente el té Hunshan Ginseng recién hecho a las damas y señoritas que conocía. Mantenía una actitud serena, incluso con una leve sonrisa en mis labios. Pero esa serenidad, a los ojos de los demás, se convirtió en una fortaleza desgarradora. La señorita de la familia del Gran Tutor se ha vuelto cada vez más sosegada. Sí, después de pasar por algo así, aún puede mantener la calma de esta manera. Si fuera otra persona, me temo que ya se habría deshecho en lágrimas en su habitación. Mira qué delgada está, y tiene el rostro tan pálido. Realmente da mucha pena verla. Ay, ese general Lu debe de estar ciego. Escuchaba estos murmullos y cotilleos, pero mi corazón permanecía impasible. Caminé hacia el centro del salón. Allí, sobre unos estantes del mejor sándalo rojo, se exhibían de forma armoniosa los objetos que se venderían hoy. Había caligrafías y pinturas de maestros de la dinastía anterior, una escultura de jade de una sola pieza, regalo del emperador,
y varias joyas que mi madre había coleccionado con esmero. Cada pieza era de un valor incalculable y cada una provocaba suspiros de admiración. Pero al final, la mirada de todos era atraída por el juego de té que se encontraba justo en el centro. Estaba colocado aparte, sobre una bandeja cubierta de terciopelo negro. ¿Son estas las legendarias copas de las 12 diosas de las flores? Realmente es un tesoro único en el mundo. Semejante joya. ¿De verdad la señorita Yi está dispuesta a venderlo? Me acerqué a la bandeja, acariciando suavemente la fría superficie de una de las tazas. Mi voz era suave. Mi madre, en vida, solía decir que la belleza de los objetos reside en su capacidad de pasar de unas manos a otras. Si podemos encontrarles un nuevo dueño que de verdad sepa apreciarlos y cuidarlos, se podría decir que su destino se ha cumplido. Hoy he invitado a todas las damas y señoritas, precisamente para encontrar un nuevo destino para estos viejos objetos. Mis palabras fueron elocuentes, y mi compostura, impecable. De esta forma, mantenía el decoro de mi familia, y a la vez confirmaba los rumores de mis apuros económicos. Las damas presentes asintieron una tras otra. En sus miradas hacia mí había una mezcla de aprobación y compasión. Justo cuando la atmósfera en el salón alcanzaba una delicada armonía, el sirviente de la entrada anunció de repente en voz alta: «El general Lu, de la residencia del general, ha llegado». Al instante, todo el bullicio y los susurros del salón se detuvieron como si alguien hubiera pulsado un botón de pausa. Todas las miradas se clavaron al unísono en la entrada. Allí estaba Lu Xiao, vestido con un atuendo informal de color oscuro. Su porte era erguido, pero no podía ocultar el cansancio y el polvo del viaje que lo cubrían. Su mirada pasó por encima de todos los rostros estupefactos y se posó directamente en mí. Sostuve su mirada, sin apartar la vista. Mi corazón estaba en calma, como un estanque de agua estancada. Tras un breve silencio sepulcral, las invitadas comenzaron a cubrirse la boca con sus abanicos. ¿Cómo ha venido? ¿Todavía tiene la cara de aparecerse por aquí? Por su aspecto, parece que ha venido a pedirle perdón a la señorita Yi. En medio de un mar de murmullos, avancé lentamente. Me detuve a 3 pasos de él e incliné ligeramente las rodillas, haciendo una reverencia formal. No sé a qué se debe el honor de su visita, general Lu. ¿En qué puedo servirle? La nuez de Adán de Lu Xiao se movió. Parecía que 1000 palabras se agolpaban en su garganta, pero no era capaz de pronunciar ni una sola. No esperé su respuesta. En lugar de eso, me giré y le di una orden al mayordomo que estaba a mi lado. Un invitado es un invitado. Y si es un invitado, no hay razón para echarlo. Ve a traerle un asiento y una taza de té al general Lu. Mis palabras dejaron a todos atónitos. El mayordomo de mi padre, el tío Yi, incluso frunció el ceño. Señorita. Ve a traerle un asiento y una taza de té al general Lu. Oye, la mansión del gran tutor está abierta a los negocios. No tenemos la costumbre de rechazar a los clientes en la puerta. Negocios, clientes, esas 2 palabras, fueron como 2 sonoras bofetadas que golpearon con fuerza la cara de Lu Xiao. Su rostro se puso instantáneamente más blanco que el papel. El tío Yi miró mi expresión decidida, y luego miró a Lu Xiao en la puerta, con el rostro pálido como la muerte. Finalmente, suspiró. Hizo un gesto a los sirvientes para que trajeran una silla y la colocaran en el último y peor lugar. Y así, Lu Xiao, rígidamente y bajo la mirada de todos, se sentó en ese asiento que representaba la humillación. Parecía un invitado tardío, no invitado y el menos bienvenido de todos. Sentado allí, solitario, recibiendo el suplicio de las miradas de todo el salón, algunas de compasión, otras de desdén y otras de regodeo. Supe que mi primer movimiento ya había sido colocado con firmeza. No volví a mirarlo, como si fuera solo un fondo insignificante. Continué sonriendo y conversando con los invitados, presentando el origen y las anécdotas de cada objeto. En cada uno de mis gestos se reflejaba el porte y la elegancia de la hija de una familia noble. Pronto, llegó el momento más importante. Me acerqué personalmente al juego de té de las 12 flores de los meses, e indiqué a la doncella que se lo mostrara a todos. Xiao Tao tomó con sumo cuidado una de las tazas, la que estaba decorada con la flor del ciruelo de invierno. Al levantarla hacia la luz, la pared de porcelana brillante se volvió translúcida. Las ramas de la flor, con su sutil fragancia, y el hada con su túnica ondeante, se veían tan nítidas que parecían a punto de salir de la taza. ¡Qué hermosas! Sombras dispersas sobre el agua clara, y una fragancia sutil flotando en el crepúsculo lunar. Realmente una obra divina. Mi madre, en vida,
Amaba las flores de ciruelo más que nada. Y esta taza era su favorita. Ella decía que una mujer debe ser como la flor del ciruelo, sin temer al frío severo. Erguida con orgullo en la rama, solo así se obtiene su pura fragancia. Pero es una lástima que un tesoro como este ahora deba encontrar un nuevo y digno dueño. Este juego de té con una tetera no se vende por separado. El precio base es de 5.000 taeles de plata. 5.000 taeles, este precio, se anunció, todo el salón quedó estupefacto. Eso era casi el patrimonio entero de un comerciante medianamente rico. Y yo quería ese precio. No quería que lo comprara cualquier comerciante desconocido. Quería que su precio fuera tan alto que solo un puñado de personas pudiera permitírselo. Por ejemplo, un pariente del emperador con el tesoro imperial a rebosar. Por ejemplo, un comerciante imperial más rico que el propio país. O, por ejemplo, un general que acaba de ganar una batalla. Y que ha recibido innumerables recompensas del Estado. El tiempo. En el salón, nadie hizo una oferta. Las miradas de todos, intencionadamente o no, se dirigieron hacia Lu Xiao en el rincón. Se había convertido casi en un enigma. Todos querían ver si este general, que abandonó a su prometida por su confidente, volvería a hacerlo por esa mujer. Derrochando una fortuna, el rostro de Lu Xiao se había vuelto extremadamente sombrío. Estaba sentado allí, con la espalda completamente recta. Tenía las manos tan apretadas en puños que las venas del dorso resaltaban. Podía sentir innumerables miradas clavándose en él como cuchillos. Sabía que, si abría la boca hoy, su reputación de favorecer a la concubina y despreciar a la esposa, de ser un hombre desleal y sin corazón, quedaría sellada para siempre. Se convertiría en el hazmerreír de toda la capital. Pero, antes de venir, el rostro de Liu Ruyan, bañado en lágrimas como una flor de peral. Y aquellas palabras, hermano Xiao, solo te pido este capricho. No dejaban de resonar en su mente. Se encontraba en un dilema sin precedentes. El tiempo pasaba, gota a gota, justo cuando todos pensaban que la escena terminaría en un incómodo silencio sin ninguna oferta. Lu Xiao finalmente se puso de pie. Ofrezco 6.000 taeles. En el instante en que sus palabras se escucharon, todo el salón quedó tan silencioso que se podría haber oído caer un alfiler. Y luego, se escucharon jadeos ahogados y sucesivos por todas partes. Realmente lo había comprado. Lo miré, manteniendo todavía esa sonrisa cortés en mi rostro. Pero en el fondo de mis ojos, había un hielo profundo e insondable. General Lu, qué gran generosidad. Ya que el general muestra tanta sinceridad, entonces este juego de las diosas florales de los 12 meses le pertenece. Le hice una seña a Xiao Tao para que envolviera el juego de té con cuidado. Lu Xiao sacó un fajo de billetes de plata de su túnica y me lo entregó. Tomé los billetes sin siquiera mirarlos. Se los di directamente al tío Yi, que estaba detrás de mí. Luego, dirigiéndome a Lu Xiao, hice una reverencia. Muchas gracias, General Lu, por su generosidad. Ha resuelto mi apremiante necesidad. Esta humilde servidora se lo agradece. Las palabras, apremiante necesidad, las pronuncié con especial claridad. La figura de Lu Xiao vaciló. Sus labios se movieron, como si quisiera decir algo, pero al final, no pudo pronunciar ni una sola palabra. Tomó la caja de brocado que le entregó un sirviente y prácticamente huyó despavorido. Viendo su espalda mientras se marchaba a toda prisa, los invitados ya no pudieron contenerse. Los murmullos surgieron como una marea. Está loco, realmente está loco. Ha perdido toda la dignidad por una mujer. 6.000 taeles, solo para comprar un juego de té y complacer a esa Liu Ruyan. El salario del general protector de la nación. Me temo que no puede soportar tal derroche. Ahora, la señorita Yi y la mansión del general. Han roto relaciones por completo. Ya no hay vuelta atrás. En medio de este bullicio, caminé hacia el centro del salón. Levanté el fajo de billetes que tenía en la mano. Estimadas damas y señoritas, todos los fondos recaudados hoy en esta exhibición de tesoros, un total de 9.300 taeles. Yang Juan ha decidido donar esta suma íntegramente, sin quedarse con nada, a la Casa de Caridad Cientench, para ayudar a las familias de los soldados que se sacrificaron en la batalla de la frontera norte. Mis palabras cayeron como un trueno. Resonaron en el salón. Todos me miraban atónitos. Miré a mi alrededor, a toda la sala, con una mirada clara y firme. Los soldados de nuestra nación, para proteger nuestros hogares y defender el país. Dejaron sus almas en el campo de batalla. Ellos intercambiaron sus vidas por nuestra paz. Como ciudadanos del Gran Yong, podemos disfrutar de esta tranquilidad, solo porque ellos cargaron con el peso.
Aunque Yang Juan es solo una mujer, también desea aportar su humilde grano de arena para las familias de estos héroes. Cuando terminé de hablar, entregué solemnemente ese fajo de billetes a la dama oficial enviada por la muy respetada gran princesa, quien dirige la casa de caridad Tientens de la capital. La dama de la corte, emocionada, me tomó la mano y dijo repetidamente: «Señorita Yi, es usted muy bondadosa. Esta anciana, en nombre de esos huérfanos y viudas, le agradece su inmensa bondad». En ese momento, reinó el silencio en toda la sala. Toda la compasión que antes sentían por mi escasez de dinero y por vender mis bienes se transformó al instante en una admiración reverencial. Usé los 6.000 taels de Lu Xiao para comprar mi buena reputación en toda la capital. Y él, con esos 6.000 taels, se compró una infamia que jamás podrá borrar. Esta batalla, la gané yo. Gané de forma limpia y contundente. Cuando Lu Xiao regresó a la mansión del general, ya era muy tarde. La caja de brocado que sostenía en sus manos parecía pesar 1 tonelada, haciendo que cada paso que daba fuera excepcionalmente difícil. Se convirtió en el pecador de la mansión del general, en el hazmerreír de toda la capital. Atravesó el silencioso patio y se dirigió directamente al pabellón Tingyu, donde vivía Liu Ruyan. Allí todavía había una luz encendida. La tenue luz amarillenta de las velas se filtraba a través del papel de la ventana. Era el único consuelo que podía encontrar en ese momento. Al abrir la puerta, le llegó una ráfaga de un suave aroma a medicina mezclado con incienso. Liu Ruyan estaba sentada frente al tocador. Evidentemente, llevaba mucho tiempo esperando. Al oír el ruido, se giró de inmediato, gratamente sorprendida, cuando su mirada se posó en la caja de brocado que Lu Xiao tenía en las manos. Sus ojos se iluminaron al instante. Toda su debilidad y tristeza desaparecieron por completo. Solo quedó un éxtasis casi codicioso. Corrió hacia él, impaciente, y extendió la mano para coger la caja de brocado. «Hermano Xiao, ¿has vuelto? ¿De verdad lo compraste?» Lu Xiao no se movió. Dejó que ella le quitara la caja. Su cuerpo estaba rígido como una piedra, y su corazón, completamente entumecido. Liu Ruyan, como si hubiera encontrado un tesoro invaluable, colocó la caja sobre la mesa y la abrió con sumo cuidado. Cuando el deslumbrante juego de té de las diosas de las flores de los 12 meses se desplegó completo ante sus ojos, dejó escapar un suspiro de satisfacción. «Es precioso. Más hermoso de lo que decían los rumores». Acariciaba obsesivamente las paredes frías y lisas de las tazas, sin poder soltarlas. «Hermano Xiao, gracias. Sabía que la persona que más te importa soy yo». Levantó la cabeza, mostrando un rostro con una sonrisa de victoria, esperando el abrazo y la ternura de Lu Xiao. Sin embargo, lo que vio fue un rostro pálido, lleno de agotamiento y vacío. «Hermano Xiao, ¿qué te pasa? Estás muy pálido. ¿Fue Yi Yang Juan? ¿Volvió a molestarte?» Lu Xiao la miró, observando la posesividad que no disimulaba en sus ojos. Ya no podía ver ni un rastro de aquella imagen pura e inmaculada que guardaba en su memoria. Por primera vez sintió que la mujer que tenía delante era una completa desconocida. Lentamente, palabra por palabra, le contó todo lo que había sucedido en la asamblea de apreciación de tesoros. Se lo contó todo, de principio a fin. A medida que él hablaba, la alegría en el rostro de Liu Ruyan se desvaneció poco a poco, siendo reemplazada por la conmoción y la incredulidad. ¿Cómo se atreve? Y finalmente, una ira incontenible. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a hacer algo así? Me está humillando. Usó el dinero con el que me ibas a comprar algo para ganarse el favor de la gente. Para ganarse una buena reputación, nos está tratando a los dos como si fuéramos sus títeres. Hermano Xiao, ¿cómo pudiste permitir que hiciera eso? Deberías haberla detenido en ese mismo instante. Lu Xiao la miró con incredulidad. Él pensaba que recibiría consuelo, model, al menos un poco de comprensión, pero lo que obtuvo, fue una lluvia de acusaciones. ¿Detenerlo? ¿Con qué derecho iba a detenerlo? Esas eran sus cosas. El dinero que obtuvo al venderlas, puede hacer lo que quiera con él. Nadie puede decirle qué hacer. ¿Crees que la humillación que sufrí hoy no fue suficiente? Frente a todos los nobles de la capital, ella me manipuló como a un tonto. ¿A ti solo te importa ese juego de té? ¿Solo te importa tu propia reputación? Era la primera vez que él le hablaba con dureza a Liu Ruyan. Ella también se quedó atónita. No esperaba que Lu Xiao, quien siempre la complacía en todo, le hablara en ese tono. La ofensa y la ira la invadieron al instante. «Xiao, ¿cómo puedes decirme eso? Solo quería un regalo tuyo, para demostrar que me tienes en tu corazón».
¿Acaso eso está mal? ¿Es esa Yi Yanuan la que es demasiado malvada? Ella simplemente no soporta vernos felices. Escuchando este lamento que tergiversaba la verdad, el último rastro de calidez en el corazón de Lu Xiao se desvaneció por completo. De repente, se sintió muy cansado. Una fatiga como nunca antes había sentido. Emanaba desde lo más profundo de sus huesos. Miró a la mujer que lloraba a mares frente a él. Y recordó a la serena y tranquila Yi Yanuan en el Salón de las Flores, con su mirada fría. Una lo arrastraba al fango, haciéndole sufrir una humillación total. La otra, usaba su dinero para labrarse un camino hacia el éxito, ganándose el aplauso de todos. ¿Para qué había hecho todo esto? ¿Para qué había llegado a este punto? Justo en ese momento, la puerta se abrió de un golpe. El confidente del viejo general, el mayordomo Lu Fu, estaba de pie en la puerta con el rostro inexpresivo. Joven amo, el viejo general ordena que vaya al salón ancestral de inmediato. Tiene algo que preguntarle. En marcado contraste con la sombría atmósfera de la mansión del general, la noche en la residencia del gran tutor. Era tranquila y serena. Dentro del estudio, la luz de las velas brillaba intensamente. Mi padre y yo estábamos sentados uno frente al otro, jugando al Go. Mi padre, Ji Hong, sostenía una ficha negra, sin colocarla durante un largo rato. Miraba el tablero, pero su vista parecía atravesar la partida y posarse sobre mí, sobre lo del encuentro de apreciación de tesoros. Lo hiciste muy bien, usaste la retirada como una forma de avanzar. Usaste su propia fuerza contra él, con el dinero de Lu Xiao. Compraste tu propia reputación de benevolencia, esa estrategia de quitarle el suelo bajo los pies. No solo le hizo perder todo el prestigio, sino que también dejó a la mansión del general sin autoridad moral. Coloqué mi ficha blanca. Hija solo ha aprendido una pizca de lo que padre le ha enseñado. En lugar de aceptar pasivamente la compasión de los demás, es mejor tomar la iniciativa. Y convertir esa compasión en prestigio real, ya que Lu Xiao quería montar una escena de furia desatada por amor a una belleza, yo simplemente le seguí la corriente. Le preparé el escenario para que pudiera actuar a sus anchas. Mi padre miró el camino que yo había cortado en el tablero y, en lugar de enfadarse, sonrió. Acariciándose la barba, dijo: «Niña, tus pensamientos son aún más profundos de lo que imaginaba». Pero al donar ese dinero al Salón de la Benevolencia, para ayudar a las familias de los soldados caídos. Aunque fue una jugada brillante, también es como poner a los Lu, padre e hijo, sobre el fuego. Lu Zhen tiene un gran prestigio en el ejército. Tu acción hará que los soldados se pregunten qué pensar de ellos. Eso ya no es algo que deba preocuparme. Si ese Lu Xiao pudo ignorar su deber hacia la familia y la nación por un asunto personal, entonces debe atenerse a las consecuencias. La lealtad del monarca y del pueblo nunca se ha mantenido, solamente con viejas hazañas. Padre, ¿no me enseñaste a menudo que el agua que lleva el barco es la misma que puede hundirlo? Al oír esto, mi padre me miró profundamente. En su mirada, además de aprobación, había un atisbo de una emoción compleja. Quizás no esperaba que aquella hija que antes solo se preocupaba por frivolidades y romances, después de sufrir una traición tan profunda, pudiera madurar tan rápidamente. Tan decidida, has crecido. De ahora en adelante, haz lo que quieras sin miedo. Si el cielo se cae, papá estará aquí para sostenerlo. Esa conversación de esa noche pareció forjar un nuevo entendimiento entre mi padre y yo. Ya no éramos solamente padre e hija, sino más bien aliados en el mismo frente de batalla. Al día siguiente, este entendimiento se vio confirmado de la manera más inesperada. La sesión matutina de la corte acababa de terminar, cuando el palacio envió a un mensajero especial a la residencia del gran tutor para comunicar un edicto del emperador. No era un eunuco cualquiera quien vino, sino el eunuco jefe de la corte imperial, el eunuco Wang. Detrás de él, lo seguía un grupo de jóvenes eunucos que llevaban una bandeja cubierta con una seda de color amarillo brillante. Mi padre y yo salimos juntos a recibirlos y nos arrodillamos para recibir el edicto imperial. El eunuco Wang desenrolló el edicto y con su voz única y ligeramente aguda leyó en voz alta: por mandato del cielo y en sucesión de la fortuna, el emperador proclama a la hija del gran tutor Ji Hong, la señorita Yi Yanuan, de carácter virtuoso y conducta ejemplar, conocedora de los ritos y de refinada elegancia. Frente a la adversidad familiar, no ha perdido su determinación. Ha repartido su fortuna personal para consolar y ayudar a los leales. Su corazón es digno de elogio y sus acciones son dignas de reconocimiento. El emperador, estamos sumamente complacidos.
Para recompensar su virtud, se le concede el título especial de Dama del Condado de Anne, con un feudo de 300 familias. Cumpleis. Cuando terminó la lectura del edicto, un silencio absoluto reinó en la sala. Todos quedaron atónitos ante este repentino favor imperial. Dama del Condado. Este era un título nobiliario oficial, con un nombre y un feudo. Aunque era el rango más bajo de la nobleza. Para una joven soltera, especialmente para una que había pasado por el escándalo de un compromiso roto. Esto era sin duda un honor inmenso. Esto significaba que mi estatus ya no era simplemente el de la hija del gran tutor, ni la mujer repudiada por la casa del general, sino una noble con un título otorgado por la realeza y con un estatus independiente. La intención del emperador con este gesto era profunda. No intervino directamente en la disputa entre la casa del general y la del gran tutor, pero con un edicto de condecoración. Dejó muy clara su postura. Le estaba diciendo a todo el mundo que aprobaba mis acciones, que estaba del lado de la familia allí. Esto era también la bofetada más dura para la casa del general. La nuera que ustedes, la casa del general, no quisieron. Ha sido nombrada dama del condado por nuestra propia familia imperial. La crueldad y deslealtad de ustedes solo sirve para resaltar la lealtad y rectitud de la familia allí. Levanté las manos por encima de mi cabeza. Recibí el edicto con reverencia e incliné la cabeza para agradecer la gracia. Esta súbdita, Yi Yanwan, agradece la gracia de su majestad imperial. Yo sabía que este edicto imperial me lo había ganado gracias a Lu Xiao, con su propia estupidez e indignidad. Me empujó paso a paso a este pedestal que no me pertenecía. De ahora en adelante, la relación entre él y yo ya no será solo la de una pareja resentida, sino una diferencia como la que hay entre las nubes y el fango. La noticia de que la familia allí fue nombrada señora de Anne se extendió como si le hubieran salido alas por todas las calles y callejones de la capital en un solo día. Los narradores de las casas de té y tabernas inmediatamente convirtieron el suceso en nuevas historias. Historias como el apasionado general que traicionó a su amada, o la virtuosa dama que fue nombrada señora, o la desgracia y la fortuna van de la mano, y Yi Yanwan encontró la suerte en la adversidad. Se convirtió en un modelo a seguir para las mujeres. De repente, mi reputación alcanzó un apogeo sin precedentes. Ya no era la pobre víctima cuyo compromiso fue anulado, sino una mujer legendaria, resiliente y benévola, reconocida por el poder imperial. Y en marcado contraste con esto, estaba la desolación y el ambiente lúgubre de la mansión del general. Justo cuando toda la capital discutía mi nombramiento, otro edicto imperial fue entregado silenciosamente en la mansión del general. Dentro del salón ancestral de la mansión del general, las tablillas de los antepasados estaban alineadas de forma solemne y digna. Lu Xiao había estado arrodillado sobre las frías baldosas durante toda una noche. El viejo general Lu Zhen, con las manos a la espalda, permaneció de pie frente a él, sin dormir en toda la noche. Parecía haber envejecido 10 años. No lo golpeó ni lo regañó. Tampoco lo reprendió. Solo miraba en silencio a su hijo arrodillado en el suelo, con la mirada llena de decepción. Justo en ese momento, el eunuco principal Wang llegó de nuevo con un edicto imperial. Esta vez, en su rostro no había rastro de la cálida sonrisa que mostró en la mansión del gran tutor. En su lugar, había una fría indiferencia profesional. General Lu Xiao, reciba el decreto. Los corazones de Lu Zhen y Lu Xiao se hundieron al mismo tiempo. Se arrodillaron para recibir el decreto. El eunuco Wang desenrolló el edicto imperial. Su voz sonaba especialmente clara en el vacío salón ancestral. Y también especialmente fría. Por decreto del emperador, el general pacificador de la nación, Lu Xiao, un joven talento, ha servido meritoriamente al Estado en el pasado. Sin embargo, sus acciones recientes han sido perversas. Su moral privada, laxa, lo que ha causado discordia en su familia. Y un escándalo público, ciertamente ha defraudado nuestras altas expectativas. Para que sirva de advertencia, con efecto inmediato, se le destituye de su cargo como subcomandante del campamento de la frontera norte y se le multa con 1 año de salario. Deberá permanecer confinado durante 3 meses para reflexionar sobre sus faltas, y no podrá salir sin una orden imperial. Se espera que se comporte debidamente y se arrepienta sinceramente de sus errores. Cumpleis, destituido de su cargo militar, confinado para reflexionar. Este edicto imperial era mucho más pesado que cualquier vara militar o reprimenda. Para un general, el poder militar es su vida y su honor. Ahora, el emperador le había arrebatado personalmente aquello de lo que estaba más orgulloso.
Aunque solo era el puesto de subcomandante, todos entendían que esto era solo el principio. Este súbdito acata el decreto. La voz de Lu Zhen era extremadamente ronca, como si hubiera agotado todas sus fuerzas. Lu Xiao, por su parte, se quedó completamente paralizado. Permaneció arrodillado allí, como una estatua de piedra sin alma, hasta que el eunuco Wang le puso el edicto en las manos. Solo entonces tembló de pies a cabeza, como si despertara de un sueño. Destituido de mi cargo militar. Esas palabras eran como 4 cuchillos afilados, que se clavaron brutalmente en su corazón. Recordó cómo se había abierto paso a duras penas en los campamentos militares desde su juventud. Recordó los méritos de guerra que obtuvo tras sobrevivir a la muerte en innumerables ocasiones, y recordó la promesa que le había hecho a su padre. El juramento de superar a los ancestros de la familia Lu y convertirme en un general de renombre. Ahora, todo esto se ha hecho añicos por culpa de su ridículo sentimentalismo. Después de que el eunuco Wang se fue, el salón ancestral se sumió en un silencio sepulcral. Después de un largo rato, el viejo general Lu Zhen finalmente habló con lentitud. Has oído claramente el decreto imperial. Soy tu padre. A partir de hoy, ya no eres el vicecomandante general del campamento de la frontera norte. Eres solo un plebeyo sin cargo en casa. ¿Entiendes lo que esto significa? Lu Xiao no respondió, solo golpeó su cabeza fuertemente contra el suelo. Por supuesto que lo entendía. Significaba que todos sus esfuerzos habían sido en vano. Significaba que se convertiría en el hazmerreír de la corte y del ejército. Significaba que el intachable honor de 100 años de la familia Lu se había manchado por su culpa. Lu Zhen lo miró, y el último atisbo de esperanza en sus ojos se extinguió. Allá tú, el viejo general, arrastrando sus pies con cansancio, se dio la vuelta y abandonó el salón ancestral. Su silueta era desolada y solitaria. En el enorme salón ancestral, solo quedaba Lu Xiao. Estaba arrodillado frente a las tablillas de sus antepasados. En su mente, una serie de imágenes pasaban sin control. Era el día de la boda, con Yi Yanwen vestida de novia. Su figura de pie y en silencio en el salón nupcial. O en el festín de los tesoros, cuando con su túnica sencilla, anunció con calma que donaría todo el dinero. O cuando llegó el decreto imperial del palacio, nombrando la lady del condado. Su figura resplandeciente de gloria. ¿Y él? Por salvar a una mujer, abandonó la felicidad que tenía al alcance de la mano. Por satisfacer los deseos egoístas de una mujer, se empujó a sí mismo a un abismo sin retorno. Creyó que había cumplido con su responsabilidad hacia Liu Ruyan, pero resultó que era la obsesión más estúpida del mundo. Había perdido, una derrota aplastante, totalmente aniquilado. Lentamente, levantó la cabeza y miró el cielo grisáceo fuera del salón ancestral. Por primera vez, lágrimas de arrepentimiento brotaron de sus ojos. Recordó las palabras que le transmitió el mayordomo de la residencia del gran tutor. ¿Quieres casarte con mi hija? En tu próxima vida. Resulta que aquello no fue solo una frase dicha con ira, sino una que ya había previsto su final. Una sentencia, el decreto que la nombraba Lady Anne del condado. No solo era un honor, sino que también traía consigo toda una comitiva y símbolos de estatus a juego. Al tercer día de emitirse el decreto, la oficina de vestimentas de palacio envió gente a entregar el atuendo formal de Lady del condado. Junto con el atuendo, también enviaron un sello personal tallado en jade blanco de la más alta calidad. En él estaban claramente grabados los 2 caracteres de Anne, en escritura de sello. Tomé aquella túnica de faisán, de un tono principal verde azulado y bordada con nubes auspiciosas y hierbas de la suerte. Papá miraba a un lado, con los ojos llenos de satisfacción y orgullo. Él sabía que este atuendo ceremonial era la armadura que yo había ganado con una gran apuesta. Aunque el rango de Lady del condado no es muy alto, tener un feudo y un título equivale a entrar en el linaje de la familia imperial. De ahora en adelante, cuando salgas, ya no serás la señorita de la residencia del gran tutor, sino la Lady Anne del condado, que representa el decoro de la realeza, por lo que debes ser más cautelosa. Papá me aconsejó con seriedad. Acaricié aquel sello de jade, frío al tacto. Mi corazón está en paz, esta hija lo comprende. Este atuendo, este sello, son el honor que su majestad me ha concedido. Esta hija no los deshonrará. Al 7º día de mi nombramiento, preparé un carruaje. Llevé conmigo al tío Yi y a un grupo de guardias, y me dirigí al Salón de la Misericordia, ubicado al oeste de la ciudad. Antes de ir, ya había ordenado que enviaran la totalidad de los 9.300 taeles de plata que obtuve en la feria de apreciación de tesoros. Además,
de los fondos restantes de la venta de mi dote. Asigné otros 10.000 taeles y los deposité también en las cuentas del Salón de la Misericordia. Mi propósito nunca ha sido simplemente ganar una reputación vana. El Salón de la Misericordia es una institución benéfica oficial fundada en la dinastía anterior, dedicada a acoger a los huérfanos de los soldados caídos y a los familiares sin sustento. Durante muchos años, aunque ha recibido fondos de la corte, los recursos siempre han sido escasos para tantos, y han vivido con muchas dificultades. Cuando mi carruaje se detuvo en la puerta del Salón de la Misericordia, causó una gran conmoción. La puerta, sencilla e incluso algo ruinosa, y el claro emblema de la Lady Anne en mi carruaje, creaban un fuerte contraste. La encargada del Salón de la Misericordia es una anciana de cabello canoso de apellido King. Todos la llaman Matrona King. Antes fue médica en el ejército. Su esposo y su hijo murieron en batalla en la frontera norte, y desde entonces se ha quedado aquí, cuidando de personas con destinos igualmente desafortunados. Al verme, primero se quedó atónita por un momento, e inmediatamente después, liderando a un grupo de niños y mujeres, se dispuso a arrodillarse para presentar sus respetos. Yo me adelanté rápidamente, y la sostuve yo misma. Matrona King, por favor, no lo haga. Hoy, Yang Juan no ha venido en calidad de lady, sino como una joven que viene a visitar a las familias de los héroes que sirvieron lealmente al país. Mi actitud fue muy humilde y mis palabras, sinceras. Esto acortó la distancia entre nosotros al instante. No me anduve con cumplidos vacíos. En su lugar, le pedí al tío Yi que trajera los libros de cuentas y me senté con la matrona King en el modesto salón principal, revisando, partida por partida, los gastos y desembolsos del Salón de la Misericordia. Actualmente, hay 342 personas en el salón. De ellas, 73 son ancianos mayores de 60 años y 189 son niños menores de 16. El arroz, los granos y las telas que la corte asigna cada mes apenas alcanzan para que todos puedan comer. Pero el carbón para el invierno, y las matrículas escolares de los niños, así como el dinero para las medicinas de los ancianos, siempre ha sido lo más difícil. Mientras la matrona King hablaba, sus ojos se enrojecieron. Yo escuchaba en silencio, mientras mi pluma anotaba rápidamente en el libro de cuentas. Matrona King, no se preocupe. A partir de hoy, todos los gastos de carbón, medicinas y suministros del Salón de la Misericordia, así como los pinceles, la tinta, el papel y las piedras de entintar para todos los niños en edad escolar, serán cubiertos en su totalidad por la residencia de la Lady Anne. Quiero que este dinero sea verdadera y eficazmente utilizado para cada persona que lo necesite. Además, contrataré a los mejores médicos de la capital, para que vengan al Salón de la Misericordia a dar consultas gratuitas 2 veces al mes. Los carruajes que no se usan en mi residencia vendrán cada mañana para llevar y traer a los niños a las escuelas de la ciudad. Como el año nuevo se acerca, haré que las bordadoras de mi taller de costura confeccionen un traje nuevo para cada persona de este lugar. Mis palabras dejaron atónitos a todos los presentes. Nunca imaginaron que una joven noble, criada y protegida en sus aposentos, pudiera ser tan considerada y tan meticulosa. La matrona King, conmovida, temblaba de pies a cabeza. Le temblaban los labios, sin poder decir una frase completa. Al final, ella, junto a todas las mujeres y niños que la seguían, me hizo una profunda reverencia. Esa reverencia pesaba más que cualquier postración. La acepté con serenidad. Lo sabía. A partir de ese instante, mi vida y las de esas más de 300 personas quedarían estrechamente unidas. Ellos se convertirían en mi más firme respaldo, en mi mérito más irrefutable. Mientras tanto, en el salón ancestral de la mansión del general, Lu Xiao seguía arrodillado. Escuchaba el vago alboroto que llegaba de fuera de la mansión, oía los murmullos de los sirvientes que hablaban en voz baja. Escuchaba palabras como Dama Anne y Salón de la Benevolencia, y cada una de ellas era como una sonora bofetada que golpeaba su rostro una y otra vez. Había pensado que Yi Yanuan no era más que una mujer tradicional y sumisa, confinada a sus aposentos, que sin el apoyo de un hombre, solo le quedaría llorar y marchitarse. Pero se equivocó. Ella no era una flor de seda que necesitara aferrarse a un árbol robusto para sobrevivir. Era un ciruelo de invierno capaz de florecer con orgullo en un acantilado. Y él, con sus propias manos, la había empujado al abismo. Pero ella, en el fondo del precipicio, había echado raíces aún más profundas. Y había florecido con una belleza más pura y decidida.
El arrepentimiento, como una enredadera venenosa, se enroscaba centímetro a centímetro en su corazón, estrangulándolo hasta dejarlo sin aliento. El invierno en la mansión del general llegó más temprano que otros años. Y también más frío. La señora Lu, desde aquel día, cayó enferma. No es que padeciera una enfermedad grave, sino una dolencia del alma. El futuro de su hijo estaba arruinado. Su esposo la trataba con una frialdad glacial y la familia se había convertido en el hazmerreír de todos. Esta serie de golpes provocó que esta mujer, que había vivido entre lujos toda su vida, se derrumbara por completo. Yacía en su cama, ahogándose en lágrimas día tras día, y lo que repetía una y otra vez: ya no era lo buena que era Liu Ruyan, sino lo malvada que era Yi Yanwan. Y lo ciega que había estado. Los días de Liu Ruyan se volvieron, como era de esperar, extremadamente difíciles. Lu Xiao estaba encerrado en el salón ancestral, y el viejo general había ordenado que nadie podía visitarlo. Ella intentó llevarle sopa y bocadillos en repetidas ocasiones, pero los guardias apostados en la puerta se lo impidieron con rostro impasible. La señora Lu, por su parte, descargó toda su ira sobre ella. Aquellas comidas exquisitas y valiosos tónicos del pasado habían desaparecido por completo. En su lugar, recibía las sobras frías de los sirvientes, que ahora la trataban con desdén. Las sirvientas de la mansión ya no la saludaban con respeto al verla, sino que la miraban con una mezcla de desprecio y regodeo, observándola desde lejos y cuchicheando entre ellas. De ser la futura señora de la casa, tratada con sumo cuidado, pasó de la noche a la mañana a convertirse en una presencia más incómoda que la del sirviente de más bajo rango. Semejante caída llevó a Liu Ruyan al borde de la locura. No podía aceptarlo. Había invertido tanto esfuerzo, había fingido tantas veces. Estaba a punto de lograrlo. ¿Cómo podía fracasar en el último momento? Esa tarde, cargando un tazón de sopa de ginseng que ella misma había preparado, llegó una vez más a la entrada del salón ancestral. Déjenme pasar, he venido a traerle sopa al hermano Xiao. No se encuentra bien, no puede quedarse sin comer, pero no hay ninguna orden del viejo general. Nadie puede entrar. Los guardias personales permanecían impasibles, como dos torres de hierro. Por favor, sean un poco flexibles. Si al hermano Xiao le pasa algo por el hambre, ¿creen que podrán asumir la responsabilidad? Justo en ese momento, una voz llena de aversión y sarcasmo sonó detrás de ella. ¿Aún tienes el descaro de venir aquí, ave de mal agüero? ¿Acaso no has causado suficientes problemas? Liu Ruyan se dio la vuelta. Vio a la señora Lu, sostenida por dos sirvientas, mirándola con un odio venenoso en sus ojos. Su elegancia y nobleza de antaño habían desaparecido por completo. Liu Ruyan cambió de inmediato a una expresión a punto de llorar. Tía. Solo estoy preocupada por el hermano Xiao. Cállate. Ah. Liu Ruyan. Ah. Ja, ja, ja. ¿Preocupada? Si de verdad estuvieras preocupada por él, no habrías fingido tirarte al lago el día de la boda. Si de verdad estuvieras preocupada por él, no lo habrías incitado a comprar ese estúpido juego de té, haciendo que quedara en ridículo frente a toda la capital. Zorra. Devuélveme a mi hijo. La señora Lu parecía haber enloquecido. Señaló la nariz de Liu Ruyan y la insultó a gritos. Liu Ruyan palideció por los insultos. No esperaba que la señora Lu cambiara de actitud tan rápido y tan radicalmente. La crueldad inherente en su carácter también se despertó. ¿Cómo puede decir eso de mí, tía? ¿Quién fue la que dijo que le encantaba mi carácter dócil y sensato? ¿Quién dijo que alguien tan arrogante y déspota como Yi Yanwan jamás sería digna de entrar por las puertas de la mansión del general? Y ahora que al hermano Xiao le ha pasado algo, usted le echa toda la culpa a una mujer débil como yo. ¿No cree que es demasiado injusta? La señora Lu temblaba de rabia. ¿Y todavía te atreves a responderme? ¿Por qué no habría de atreverme? Liu Ruyan soltó una risa fría. ¿Por qué no habría de atreverme? ¿Sabe usted cuánto he sacrificado por el hermano Xiao? ¿Lo sabe? Si no fuera por mí, él ahora mismo seguiría al lado de esa cara de hielo que ni siquiera lo tenía en su corazón. Fui yo quien le enseñó lo que es el verdadero afecto. Yo no me equivoqué, la que se equivocó fue Yi Yanwan. Es ella la que es mezquina. Es ella la que usa métodos crueles. Lárgate, lárgate de la mansión del general. ¿Largarme? ¿Por qué debería largarme? Ya soy la mujer del hermano Xiao. Puede que ya lleve en mi vientre a un heredero de la familia Lu. Esa frase cayó como un rayo, dejando a la señora Lu completamente paralizada. Y dentro del salón ancestral,
Lu Xiao, que había escuchado claramente toda la sórdida disputa. Sintió que el mundo le daba vueltas y un sabor metálico le subió a la garganta. Se apoyó en una columna fría y de repente vomitó una bocanada de sangre. Escuchó la frase de Liu Ruyan. Ya soy la mujer del hermano Xiao. La escuchó usar al hijo en su vientre, de dudosa existencia, como moneda de cambio para su amenaza. Todo le pareció increíblemente absurdo y repugnante. La que una vez creyó que era su pura e inmaculada luz de luna. Resultó ser solo una víbora intrigante y mentirosa. Lu Fu. Joven amo. Transmite mis órdenes, a partir de ahora. Prohíban a Liu Ruyan volver a poner un pie en el salón ancestral. Díganle que yo, Lu Xiao, en esta vida, he roto todos los lazos con ella. No tenemos nada más que ver. Las palabras de Lu Xiao, hemos roto todos los lazos, fueron transmitidas a Liu Ruyan sin omitir una sola palabra por el mayordomo Lu Fu. En ese momento, toda expresión se congeló en su rostro. Lo que siguió fue un pánico abrumador. Él era su último apoyo. Era toda su apuesta. Y ahora, ese salvavidas había sido cortado por la propia mano de Lu Xiao. La señora Lu también se quedó sin palabras por un buen rato, sorprendida por su frase de que estaba embarazada, pero la actitud decidida de Lu Xiao la hizo volver en sí de inmediato. No importaba si lo que decía Liu Ruyan era cierto o falso. Era evidente que su hijo la detestaba hasta el extremo. Guardias, a esta mujer mentirosa, que deshonra el nombre de nuestra familia, enciérrenla en el leñero del patio trasero. Sin mi orden, no le den ni un bocado de comida ni una gota de agua. Estas noticias, naturalmente, también llegaron a mis oídos. Yo estaba en el salón de la benevolencia, con varias mujeres que sabían leer, organizando un nuevo lote de telas y hierbas medicinales compradas a varios comerciantes. La luz del sol entraba por la ventana. En el salón principal, el sonido de los niños leyendo en voz alta era incesante. Todo estaba lleno de vida y esperanza. Xiao Tao, a mi lado, me contó con todo detalle lo que había sucedido en la mansión del general. Al final, incluso añadió con satisfacción: señorita, a cada cerdo le llega su San Martín. Esa Liu Ruyan por fin ha recibido su merecido. Yo solo sonreí levemente, pasando una página del libro de cuentas que tenía en la mano, sin hacer ningún comentario al respecto. Ya fuera Lu Xiao o la antigua Liu Ruyan, sus amores y odios, para mí, ya parecían cosas de una vida pasada. Ni siquiera me molestaba en regodearme de su desgracia, porque sabía que, al elegir situarme en una plataforma más alta, mis antiguos enemigos ya no eran dignos de ser mis adversarios. Ellos mismos se arrastrarían al abismo de la destrucción. Ya he organizado las cuentas del Salón de la Benevolencia. Le entregué un nuevo libro a la matrona Qin. Las cuentas anteriores eran demasiado caóticas, con muchos gastos innecesarios. Y también había muchas partidas malversadas. Este es el nuevo presupuesto que he elaborado. Échele un vistazo. A partir del mes que viene, nos guiaremos por esto. Cada entrada y salida de dinero debe tener un registro claro. Es imperativo que las cuentas sean claras, públicas y transparentes. No solo estoy haciendo caridad, sino que también estoy estableciendo reglas. Quiero convertir el Salón de la Benevolencia en una base propia, absolutamente sólida, que pueda proporcionarme continuamente prestigio y contactos. La matrona Qin tomó el libro de cuentas y, al ver las partidas y la planificación tan claras, se emocionó hasta llorar. Ella sabía que todo lo que yo estaba haciendo cambiaría por completo el destino de todos aquí. En los días siguientes, dediqué casi toda mi energía a los asuntos del Salón de la Benevolencia. Enseñaba a los niños a leer y escribir, y ayudaba a las mujeres con labores de costura para complementar los ingresos familiares. Incluso contraté a los mejores artesanos de la capital para reparar los viejos edificios del Salón de la Benevolencia. La fama de la virtuosa dama Anne ya no era solo una bondad superficial, sino que se volvió concreta, viva y llena de una calidez real. En la capital, no había nadie que no lo supiera. Esa tarde, acababa de regresar a mi residencia desde el Salón de la Benevolencia. Papá me llamó a su estudio. Su expresión era un poco más solemne que de costumbre. Yang Juan. Alguien del palacio vino hace un momento. ¿Es un edicto de su majestad? Papá negó con la cabeza. Es una invitación de su majestad la emperatriz. Te invita a ir a palacio en 3 días para asistir a la fiesta de los crisantemos que se celebra en el Palacio Kunin. Tomé la invitación y sentí una ligera conmoción en mi corazón. Su majestad la emperatriz siempre ha vivido recluida y rara vez celebra banquetes. Para esta fiesta de los crisantemos,
aunque invitó a muchas damas nobles del clan imperial y a las familiares de los altos ministros de la corte. El hecho de enviarme una invitación por separado a mí, la recién nombrada señora del condado, tenía un profundo significado. Era evidente, esta visita al palacio no sería como un banquete ordinario. La emperatriz es la señora de los 6 palacios. Su actitud hacia ti determinará tu estatus en todos los círculos de damas nobles de la capital. Cuando vayas, debes ser prudente en tus palabras y actos. Observa más, escucha más y habla menos. Tu hija entiende. Apreté la invitación en mi mano. Sabía que esto no era simplemente un banquete para admirar crisantemos y degustarte, sino una prueba rigurosa. 3 días después, Palacio Kunin. Viajaba en un carruaje verde, concedido especialmente por el palacio, que llevaba la insignia de la señora del condado de Ane. Entré lentamente en la ciudad prohibida. La fiesta de los crisantemos se celebraba en el jardín oeste del Palacio Kunin. Este era el jardín favorito de Su Majestad la Emperatriz. Dentro del jardín había rocas exóticas, el murmullo de un arroyo y miles de macetas de crisantemos de diversas variedades que competían en belleza, tejiendo un tapiz resplandeciente. Cuando llegué, el jardín ya estaba lleno de figuras gráciles y del perfume de sus ropas. Casi todas las damas y señoritas nobles más importantes de la capital estaban presentes. Mi aparición fue como una gota de agua cayendo en aceite hirviendo. Hizo que la atmósfera, originalmente animada, se detuviera sutilmente por un instante. Las miradas de todos, de forma abierta o disimulada, se posaron sobre mí. Había curiosidad, había escrutinio, había admiración y, naturalmente, tampoco faltaban la envidia y la hostilidad. Mantuve la mirada al frente, y siguiendo a la doncella de palacio que me guiaba, caminé con paso elegante hacia mi asiento. Mi asiento estaba ubicado bastante al frente, solo por detrás de algunas princesas imperiales y las esposas de los oficiales de primer rango. Incluso por encima de varias marquesas. Sin duda, esto fue un arreglo deliberado de Su Majestad la Emperatriz. Era un honor inmenso, pero también me ponía en el centro de atención, en una posición más expuesta. Vaya, ¿no es esta la señora del condado de Ane? ¡Qué gran esplendor, hermanita! ¡Qué afortunada eres! Solo te rompieron un compromiso, e inmediatamente recibiste un título de Su Majestad, convirtiéndote en la leyenda número 1 de nuestra gran dinastía Young. Esa es una suerte que otros ni siquiera pueden pedir. Me detuve, me di la vuelta. Quien hablaba era la hija legítima de la casa de Lord San, el ministro de la guerra. Sam Wanner, su padre y Lu Zhen pertenecían a la misma facción militar. Era evidente que hoy no venía con buenas intenciones. A su lado, la rodeaban varias señoritas nobles con las que solía llevarse bien. Todas cubriéndose la boca con sus pañuelos, con una expresión de estar esperando a ver un buen espectáculo. Si hubiera sido mi yo de antes, al oír una humillación tan mordaz, probablemente me habría puesto pálida de ira, sin saber cómo responder. Pero ahora, mi corazón ha sido templado hasta volverse sólido como una roca. No me enojé, al contrario, le dediqué una leve sonrisa. Esa sonrisa era serena y distante. Bromea usted, señorita San. Mi humilde reputación no es digna de tal honor. Es solo gracias a la benevolencia de Su Majestad y su compasión por sus súbditos. No podía soportar ver a su propia hija agraviada, y por eso me concedió este honor. Pronuncié deliberadamente y con claridad las palabras, su propia hija, para remarcar mi estatus actual. Ya no era simplemente la hija de un súbdito. Luego, cambié el tono de la conversación, con un atisbo de tristeza en mi voz. Si pudiera elegir, Yanuan preferiría no tener este título de dama del condado. A cambio de las vidas de los soldados que se sacrificaron en la frontera norte. Cada vez que pienso en las miradas esperanzadas de los huérfanos y las viudas en el Salón de la Benevolencia, Yanuan siente que la carga sobre sus hombros es mucho más pesada que las vestiduras oficiales de este título. Mis palabras fueron impecables. Por un lado, enaltecían al emperador, y, por otro, llevaban la conversación hacia la rectitud y el consuelo de los leales, haciendo que la insignificante disputa de Sam Wanner pareciera increíblemente impropia, y como era de esperar, el rostro de Sam Wanner se descompuso. No esperaba que yo respondiera de esa manera. Por un momento, no encontró palabras para rebatirme. Justo cuando el ambiente se tornó incómodo, se escuchó un anuncio en voz alta. Su Majestad, la Emperatriz. Todos se levantaron apresuradamente y se arrodillaron al unísono para presentar sus respetos. Me arrodillé en el suelo con los demás y, por el rabillo del ojo, vi el borde de una túnica de fénix de color amarillo brillante. Se detuvo frente a mí. Una mano bien cuidada, con magníficos protectores de uñas, me ayudó a levantarme con delicadeza.
¿Así que usted es la dama de Anne? Levántese. Hace mucho que deseaba conocerla, a usted, esta mujer tan singular y de buen corazón. Ahora que la veo, confirmo que tiene un porte extraordinario. Bajo la mirada de todas las damas y nobles del jardín, Su Majestad la Emperatriz me concedió públicamente un favor único. Supe entonces que este banquete de Hongmen apenas acababa de empezar. El favor de la Emperatriz es el más alto de los honores, pero también la más afilada de las cuchillas. Me elevó a lo más alto, pero también me convirtió en el blanco de todas. Entre innumerables miradas complejas, la propia emperatriz me acomodó en un asiento a su lado. Ese lugar era incluso más honorable que el de varias de las princesas de mayor edad. Sam Wanner, sentada no muy lejos, tenía el rostro encendido de un rojo intenso. Casi había destrozado el pañuelo que sostenía en sus manos. Su mirada hacia mí estaba llena de un odio venenoso, pero ahora también contenía un atisbo de miedo. El banquete comenzó, entre cantos y danzas. La atmósfera era serena. Su Majestad la Emperatriz no volvió a prestarme demasiada atención. Simplemente conversaba y reía con los demás como de costumbre, disfrutando de los manjares y el buen vino. Pero todos sabían en su fuero interno que la protagonista del banquete de hoy era yo, la recién nombrada dama de Anne. Después de varias rondas de vino, Su Majestad la Emperatriz dejó de repente sus palillos de jade y me miró sonriendo. Anne, he oído que administras el Salón de la Benevolencia de forma impecable. No solo se ha asegurado de que a los huérfanos y viudas no les falte comida ni ropa, sino que también ha contratado maestros para que enseñen a los niños a leer y escribir. ¿Es eso cierto? En respuesta a Su Majestad. Así es, esta sierva considera que es mejor enseñar a pescar que dar un pez. El dinero algún día se agotará. Pero si logramos que aprendan un oficio y comprendan los libros de los sabios, solo así, en el futuro, podrán establecerse de verdad y servir a la nación. Bien dicho, es como el proverbio: dale un pez a un hombre. Es la primera vez que escucho algo semejante. Realmente brillante. Demuestra que no solo tienes un corazón bondadoso, sino también una gran visión de futuro. Apenas terminó de hablar, Sam Wanner aprovechó la oportunidad y se puso de pie. La señora es realmente impresionante. Solo que en el Salón de la Benevolencia hay más de 300 personas. Los gastos diarios no deben ser una suma pequeña. Y usted, señora, está donando dinero, contratando maestros y reparando las edificaciones. Me pregunto de dónde saldrá todo ese dinero. Espero que no sea solo para ganar fama, y termine vaciando los ahorros de toda una vida del gran tutor. Su pregunta era maliciosa, aparentemente, mostraba preocupación, pero en el fondo, cuestionaba el origen de mis fondos e insinuaba que actuaba sin pensar en las consecuencias. Incluso que podría haber usado los fondos públicos de la residencia del gran tutor. No mostré el más mínimo atisbo de pánico. Con toda calma, saqué un libro de cuentas de mi manga y lo presenté con ambas manos. Agradezco la preocupación de la señorita San. Estos son los libros de cuentas que esta servidora ha preparado para el Salón de la Benevolencia. En ellos se registra detalladamente el origen y el destino de cada partida. Todas las cuentas son públicas y transparentes. Cada mes se publican en un tablón fuera del Salón de la Benevolencia. Para su supervisión, ruego a Su Majestad la Emperatriz y a todas las damas presentes que les echen un vistazo. Mi meticulosa preparación dejó a todos atónitos. La dama de compañía de la Emperatriz tomó el libro de cuentas y lo hojeó brevemente. Luego, le susurró unas palabras al oído a la Emperatriz, cuya sonrisa se hizo aún más amplia. Ella asintió con satisfacción. Muy bien, actúas con mesura. Las cuentas son claras, se ve que no fue un impulso momentáneo, sino que realmente te tomaste este asunto en serio. Anne, eres digna de la recompensa de Su Majestad. A Sam Wanner le salió el tiro por la culata y quedó completamente humillada. No tuvo más remedio que volver a sentarse, avergonzada. Después de ese pequeño revuelo, nadie más se atrevió a buscar problemas. El ambiente del banquete volvió a ser armonioso. Justo cuando pensaba que el día terminaría sin más incidentes, una anciana sentada frente a mí. De repente, levantó su copa hacia mí. Era la princesa consorte del príncipe Rui, la cuñada del difunto emperador, una persona de altísimo rango. Siempre había sido una persona discreta y rara vez participaba en este tipo de disputas. Señora Anne, perdone mi atrevimiento, pero he oído que el origen del desastre en la residencia del general fue una joven llamada Liu Ruyan. Sentí un escalofrío. No entendía por qué de repente mencionaba a esa persona. Pero aún así, respondí respetuosamente, respondiendo a Su Alteza. Efectivamente, fue ella.
Un atisbo de nostalgia brilló en los ojos apagados de la princesa Rui. Dijo lentamente, Liu Ruyan. Ese nombre me recuerda a un antiguo asunto. Hace más de 10 años. El comisionado de la sal de Yanyan, Liu Chengji, fue ejecutado junto a toda su familia por un grave caso de corrupción. Solo una de sus hijas pequeñas desapareció. Recuerdo que aquella niña. Creo que también se llamaba Ruyan. Su voz no era fuerte. Pero fue como un relámpago que disipó al instante la niebla de mi mente. Liu Chengji, el comisionado de la sal de Yanyan. En el estudio de mi padre, creo que hay expedientes sobre este antiguo caso. Era un caso sin resolver. Se dice que la enorme cantidad de plata de los impuestos malversada por Liu Chengji nunca fue encontrada. Y él mismo murió de forma extraña y repentina en prisión, llevándose la verdad a la tumba. Si Liu Ruyan, de la mansión del general, es la hija del comisionado de la sal. Entonces, ¿su acercamiento a Lu Xiao es realmente por simple admiración? ¿O es que detrás de todo esto se esconde un plan de venganza que ha durado más de 10 años? La mano con la que sostenía la taza de té me tembló imperceptiblemente. Me di cuenta de que, sin querer, podría haber tocado una red enorme y peligrosa. Cuando regresé del Palacio Kuning a la mansión del Gran Tutor, ya casi atardecía. El resplandor del atardecer teñía el cielo de un magnífico rojo anaranjado, pero yo no tenía el más mínimo ánimo para apreciarlo. Las palabras de la princesa Rui fueron como una piedra arrojada a un estanque profundo, provocando innumerables ondas en mi corazón. No volví a mis aposentos, sino que fui directamente al estudio de mi padre, y como era de esperar, él estaba sentado detrás de su escritorio, sosteniendo una taza de té caliente en la mano. Parecía que llevaba mucho tiempo esperándome. ¿Has vuelto? ¿Ha ido todo bien hoy en el palacio? Bien. Y no tan bien. Le conté todo lo que había sucedido en el palacio, especialmente esa conversación con la princesa Rui, repitiéndosela palabra por palabra. Cuando mencioné el nombre de Liu Chengji, el comisionado de la sal de Yanyan, vi claramente cómo la mano de mi padre, que sostenía la taza de té, se detuvo de golpe. Unas gotas de té salpicaron, cayendo sobre su túnica oficial de color carmesí. Su expresión se volvió increíblemente solemne en un instante. Liu Chengji dejó la taza de té y pronunció lentamente ese nombre. Recuerdo, ese caso, es un caso antiguo, de hace 15 años. En su momento, conmocionó a toda la corte e implicó a mucha gente. Liu Chengji fue acusado de malversar 3 millones de taeles de los impuestos de la sal. Las pruebas eran concluyentes, pero él mismo, mientras era escoltado de camino a la capital, murió de forma extraña. Y esa enorme suma de 3 millones de taeles también desapareció desde entonces. Se convirtió en un caso sin resolver. Mi padre se levantó, caminó hacia la estantería y, de un compartimento secreto en el estante más alto, sacó una caja de hierro negro cerrada con llave. La abrió con una llave, y sacó de su interior un expediente viejo y amarillento. Esta es una copia del expediente que el censor que supervisaba el caso dejó atrás, arriesgando su vida. Mi padre desplegó el expediente frente a mí. En el expediente oficial, Liu Chengji era un criminal atroz, que se suicidó para escapar de la justicia. Pero en esta copia se registra que Liu Chengji se declaró inocente en repetidas ocasiones, afirmando que le habían tendido una trampa. Que el verdadero cerebro detrás de todo era otra persona. Pero, por desgracia, antes de que pudiera decir el nombre de esa persona, tuvo una muerte violenta. Mi corazón, a medida que se desplegaba el expediente, se fue hundiendo poco a poco. Padre, ¿quieres decir que si Liu Ruyan, de la mansión del general, es realmente la hija de Liu Chengji, entonces su calculado acercamiento a Lu Xiao no puede ser de ninguna manera por un simple romance? La voz de mi padre era fría como el hierro. Debe haber alguien detrás de ella. O, mejor dicho, todo lo que hace es para limpiar el nombre de su padre, para encontrar al verdadero culpable que tendió la trampa a la familia Liu en aquel entonces. Una conjetura terrible se formó en mi mente. Y la familia Lu tiene el poder militar en sus manos. Es el jefe de los comandantes militares de la capital. Si una pudiera convertirse en la señora de la mansión del general, sería como controlar una fuerza capaz de desestabilizar la corte. Y esa fuerza podría usarse tanto para la venganza como para otros fines. Mi padre y yo nos miramos, y ambos vimos una profunda aprensión en los ojos del otro. La naturaleza del asunto había cambiado por completo. Ya no era una simple disputa por la anulación de un compromiso, ni el típico drama de celos entre mujeres en los aposentos interiores.
Podría tratarse de una conspiración política que involucra luchas de poder en la corte. Un caso antiguo sin resolver y una fortuna inmensa. Lu Xiao no es más que un peón estúpido y manipulado en esta gran partida de ajedrez. Yanwan, este asunto debe investigarse de inmediato. No podemos seguir siendo pasivos. Entendido, padre. Debemos dividirnos y actuar en dos frentes. Primero, enviar de inmediato a gente de confianza a Yanyan, para verificar la verdadera identidad de Liu Ruyan y buscar a los antiguos sirvientes de la familia Liu. A ver si podemos encontrar pruebas contundentes de que es la hija de Liu Yicheng. Ese es el primer paso. Segundo, debemos reexaminar este caso de corrupción del impuesto a la sal. Todos los funcionarios que manejaron el caso en aquel entonces, así como aquellos que, tras la caída de la familia Liu, más se beneficiaron en el círculo oficial de Yanyan, podrían ser los autores intelectuales. Correcto, tengo mis propios canales para investigar el asunto de Yanyan. Aquí en la capital, que Liu Ruyan esté ahora encerrada en la leñera de la mansión del general es una oportunidad. Necesitamos encontrar la manera de sacarle alguna pista. Miré por la ventana la noche que caía gradualmente, y sentí un frío glacial en mi corazón. Originalmente, solo quería que Lu Xiao y Liu Ruyan pagaran el precio que merecían. Que su reputación quedara por los suelos. Pero ahora, de repente tengo un objetivo más importante. Si puedo resolver este viejo caso, y desenmascarar al verdadero corrupto y al autor intelectual, no será solo por mí, sino que también le otorgará a mi familia allí un mérito sin igual. Este mérito, mucho más que el vano título de dama de Ane, es mucho más tangible y sólido. En ese momento, sentí como el poco resentimiento que quedaba en mi pecho por asuntos de amor y desamor se desvanecía por completo. En su lugar, surgió una calma y un anhelo sin precedentes de tener el control de la situación. Esta partida de ajedrez se está volviendo cada vez más interesante. La leñera de la mansión del general, oscura y húmeda. El aire estaba impregnado del olor a madera podrida y moho. Un débil rayo de luz se colaba por una grieta en la pared, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Liu Ruyan estaba acurrucada sobre un montón de paja seca en un rincón. Su vestido, alguna vez espléndido, ahora estaba cubierto de suciedad. Su cabello estaba despeinado y su rostro, demacrado. En sus ojos ya no había rastro de su habitual ternura lastimera, solo la locura y el rencor de una bestia acorralada. Con un chirrido, la pesada puerta de madera se abrió. La luz cegadora la hizo entrecerrar los ojos instintivamente. Una figura alta y familiar a contraluz caminaba hacia ella paso a paso. Era Lu Xiao. Su rostro estaba aún más pálido que el de ella, con las cuencas de los ojos hundidas. Y una barba incipiente y azulada le asomaba por la barbilla. Un atisbo de esperanza se encendió al instante en el corazón de Liu Ruyan. Luchó por levantarse y se arrastró hasta los pies de Lu Xiao, aferrándose con fuerza al borde de su túnica. Xiao, por fin has venido. Sabía que no me abandonarías. Es la señora. Fue ella quien me encerró aquí. No me da de comer. Quiere matarme de hambre. Hermano Xiao, sácame de aquí, rápido. Lu Xiao no se movió, solo bajó la mirada, mirándola desde arriba con una expresión fría y desconocida, como nunca antes la había visto. Como si estuviera viendo a una payasa insignificante. ¿Llevarte conmigo?, habló lentamente, con una voz tan áspera como dos piedras rozándose. ¿A dónde? ¿Para seguir engañando al próximo tonto como yo? Hermano Xiao, ¿qué dices? Lu Xiao se agachó para mirarla a los ojos. En aquellos ojos que una vez estuvieron llenos de ternura, ahora solo quedaba una frialdad y un asco infinitos. ¿Quién era para ti Liu Chengcheng, el comisionado de la sal de Yanyan de hace 15 años? Ese nombre fue como el estruendo de un trueno. Retumbó en los oídos de Liu Ruyan. El color desapareció de su rostro en un instante. Su cuerpo comenzó a temblar violenta e incontrolablemente. Todo su disfraz, en ese momento, quedó completamente destrozado. No lo conozco. ¿De qué estás hablando? Negaba incoherentemente, mientras su mirada nerviosa se desviaba hacia todos lados. ¿Que no lo conoces? ¿Incluso ahora, sigues actuando? Liu Ruyan. No, quizás debería llamarte señorita Liu. Realmente te admiro. Admiro tu actuación impecable durante más de 10 años. Yo, Lu Xiao, solo he sido la espada más afilada en tu mano, el perro más obediente, ¿no es así? De repente, le agarró la muñeca con una fuerza, casi capaz de romperle los huesos. Te acercaste a mí, me halagaste, me obedeciste en todo, adulaste a mi madre.
Todo fue solo para utilizarme, para usar el poder de la mansión del general y limpiar el nombre de tu padre. ¿No es verdad?, gruñó en voz baja. Cada palabra parecía salir apretada entre sus dientes. Liu Ruyan estaba aterrorizada por su aspecto. Y completamente desesperada. Ella sabía, que todo había terminado. Ya que su máscara había sido arrancada. Decidió dejar de actuar. El último rastro de debilidad en sus ojos se desvaneció por completo. Todo lo que dices es verdad. Él no era un funcionario corrupto. Fue incriminado por gente malvada. Toda mi familia Liu, más de 100 personas, fuimos aniquilados de la noche a la mañana. Yo solo tenía 7 años. Vi con mis propios ojos cómo mi madre moría bajo las espadas de los soldados que saquearon nuestra casa, solo para protegerme. Apenas logré escapar escondiéndome en una tinaja de arroz. Hice un juramento. Juré que limpiaría el nombre de mi padre y que haría que aquellos que mataron a toda mi familia pagaran con sangre. Sola, sin poder ni influencia, ¿qué podía hacer? Tú, Lu Xiao, eres el general que protege la nación, el favorito de su majestad. Si no venía a por ti, ¿a por quién iba a ir? ¿Crees que quería sonreírte? ¿Crees que quería servirte a ti y a esa madre tuya, tan cruel y exigente? Cada vez que los veía, sentía asco. Solo te usé como un peldaño, uno que me permitiera escalar. Que me permitiera acceder a un poder mayor, que me permitiera encontrar a mis enemigos. El corazón de Lu Xiao, por estas palabras venenosas y sinceras, fue atravesado 1000 veces. Lo que él había creído que era un amor puro, aquella que fue su luz de luna, a quien protegió a toda costa, resultó ser de pies a cabeza. Un engaño y una manipulación meticulosamente planeados. Él retiró la mano, retrocedió 2 pasos, tambaleándose, como si toda la fuerza le hubiera sido arrebatada del cuerpo. Se apoyó en la fría pared, emitiendo un quejido de dolor, como el de una bestia herida. ¿Esos 3 millones de taeles del impuesto a la sal? ¿Dónde está ese dinero robado que desapareció? Si quieres saberlo, sácame de aquí. Ayúdame a encontrar a mi enemigo de aquel entonces y te diré el paradero de ese dinero. Es una fortuna capaz de rivalizar con la de un país, suficiente para que te recuperes e incluso. Ja, ja, ja. Yo, Lu Xiao, he tenido una vida de gloriosos méritos militares, siempre he sido justo y honorable. Y sin embargo, por tu culpa, he caído en esta miserable situación. Mi hogar ya no es un hogar, mi fama y mi honor están completamente destruidos. Me he convertido en el hazmerreír de todo el mundo. ¿Con qué derecho puedo hablar de recuperarme? Lentamente, enderezó su cuerpo, mirando a la mujer que tenía delante, a quien una vez amó hasta la médula. Y a quien ahora odiaba con toda su alma. Liu Ruyan, te equivocas. No voy a salvarte, pero te ayudaré a encontrar a tu enemigo de aquel entonces, porque quiero que él sepa que la conspiración que planeó con sus propias manos, al final, fue arruinada por ti, el peón que él mismo entrenó. Voy a hacer que se maten entre ustedes como perros y que se vayan juntos al infierno. Después de decir eso, no volvió a mirarla. Se dio la vuelta y salió con determinación de aquel cobertizo que había convertido la primera mitad de su vida en una broma. La puerta se cerró pesadamente a su espalda, encerrando la última esperanza de Liu Ruyan. Y condenándola a una oscuridad infinita. Al salir del cobertizo, Lu Xiao no regresó a su patio, sino que hizo algo que nadie esperaba. Se cambió a ropas sencillas de tela y, completamente solo, salió por la puerta principal de la residencia del general y se dirigió directamente a la del gran tutor. Esta vez no se arrodilló, ni intentó solicitar una audiencia con nadie. Simplemente entregó una carta y un pequeño objeto envuelto en tela encerada al guardia de la familia allí que custodiaba la puerta, y luego se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra. Su silueta, bajo el desolado viento otoñal de la capital, se veía increíblemente solitaria y desolada. Aquella carta no tardó en llegar al escritorio de mi padre, Ji Hong. Yo estaba a su lado en ese momento, ayudándole a organizar los informes secretos que llegaban desde Yanyan. La caligrafía en el papel era tosca y desordenada, y transmitía un aire de desesperación. En la carta, Lu Xiao describía su conversación con Liu Ruyan, así como la identidad y los motivos que ella misma había confesado, todo escrito con sumo detalle. No escribió ni una sola palabra en su propia defensa, simplemente concluyó la carta diciendo: este culpable servidor, Lu Xiao, ni con 10.000 muertes podría redimir mis pecados. Mi único deseo es que esta carta pueda ayudar al señor Gran Tutor a descubrir la verdad y a eliminar a los traidores de la nación. Si con este cuerpo destrozado pudiera obtener a cambio una sonrisa de Yanwan.
Este culpable servidor morirá sin remordimientos. Y dentro de aquel paquete de tela encerada, había un pequeño sello tallado en marfil. En él estaba grabado el carácter Liu, era el sello personal de Liu Ruyan, y también la prueba de su identidad. Al mismo tiempo, los espías que mi padre había enviado a Yanyan también enviaron información decisiva. Habían encontrado a un antiguo sirviente de la residencia Liu, y según su testimonio, la apariencia de Liu Ruyan se parece mucho a la de su madre cuando era joven. Y lo que es más importante, los espías descubrieron que, después del incidente de Liu Chengji, hubo una gran purga en el círculo oficial de Yanyan. Y el que más se benefició y ascendió más rápido, fue el entonces prefecto de Yangning, el actual ministro de guerra, San Kusen. Mi padre miraba el informe secreto, con un brillo gélido en sus ojos. En aquel entonces, él era solo un simple prefecto de 7º rango. Ahora ha alcanzado el máximo poder y me rivaliza en la corte. Siempre sospeché que sus orígenes no eran limpios y que sus cimientos eran inestables. Pero nunca imaginé que sus cimientos estaban construidos sobre 3 millones de taeles del sudor del pueblo y más de 100 vidas humanas. Todas las pistas, en este momento, convergieron para formar una red ineludible que apuntaba al ministro de guerra. Liu Ruyan no es más que una pieza de ajedrez colocada en la capital. Él podría ser un antiguo conocido de la familia Liu que encontró a esta huérfana después de la tragedia. La crió y le inculcó la idea de la venganza. Hizo que se acercara a Lu Xiao con el único propósito de sabotear la alianza matrimonial entre la mansión del general y la mansión del gran tutor. Para avivar el conflicto entre los oficiales civiles y militares, y así él en la corte. Podría sacar provecho de la situación. Él lo calculó todo. Pero lo único que no tuvo en cuenta fue el corazón humano. No esperaba que Yi Yanuan no fuera una persona fácil de intimidar, y menos aún esperaba que la pieza que cultivó con tanto esmero, Liu Ruyan, en una situación desesperada, revelaría todos los secretos. Papá, ahora tenemos la confesión de Liu Ruyan. Tenemos su sello privado y también los resultados de la investigación de Yanyan. Es suficiente para demostrarle todo a su majestad. Miré a mi padre, con un toque de emoción en mi voz. No, aún no es suficiente. Todo esto son solo pruebas circunstanciales. Ha estado operando en la corte durante muchos años. Tiene numerosos partidarios. Con solo esto, podría negarlo todo, diciendo que son pruebas que hemos falsificado para atacar a nuestros oponentes. Para asestarle un golpe mortal, necesitamos una prueba irrefutable que nadie pueda negar. Una prueba irrefutable, el paradero de esos 3 millones de taeles de los impuestos de la sal. La mirada de mi padre se posó en aquella carta. Liu Ruyan le dijo una vez a Lu Xiao que ella sabía el paradero de ese dinero. Es imposible que una suma tan grande de dinero esté guardada en una tesorería oficial o en su propia mansión. Sería demasiado fácil de descubrir. Seguramente la escondería en un lugar que nadie imaginaría. O la convertiría en otra forma, como propiedades, tiendas, antigüedades o joyas. Seguro que lo haría. Yanuan, ¿recuerdas tu reunión de apreciación de tesoros? ¿Su esposa también asistió en esa ocasión? Sí, e incluso compró a un alto precio una pintura de la dinastía anterior llamada 100 pájaros rinden homenaje al Fénix. Investígalo. Investiga todos los registros de compras importantes de la mansión del ministro de ritos en los últimos años. Especialmente aquellas antigüedades y tesoros raros comerciados a través de bancos clandestinos y el mercado negro. No se atrevería a depositar el dinero directamente en un banco, así que seguramente usaría este método para blanquear el dinero negro. Si logramos encontrar los libros de cuentas de sus transacciones con esos comerciantes del mercado negro, esa será la prueba irrefutable de su corrupción y abuso de poder. 3 días después, en el mercado de antigüedades clandestino más grande de la capital, el mercado fantasma, nuestra gente logró encontrar el libro de cuentas en la casa de un comerciante que había sido silenciado. En el libro de cuentas, el monto, el artículo y la fecha de cada transacción estaban registrados con total claridad. El monto total, comparado con aquel impuesto a la sal que desapareció ese año, era casi idéntico. La prueba era irrefutable. Al día siguiente, antes del amanecer, mi padre, Ji Hong, se vistió con su túnica de oficial de primer rango, sosteniendo en sus manos el libro de cuentas que decidiría el destino de innumerables personas. Fue el primero, antes que todos los demás oficiales, en entrar al Palacio Imperial. Una tormenta capaz de derrocar el orden de la corte estaba a punto de desatarse. La corte de la mañana de ese día estaba destinada a quedar registrada en los anales de la historia. En el salón del trono, la atmósfera era solemne y majestuosa.
Los oficiales estaban alineados a ambos lados, y el emperador estaba sentado en lo alto de su trono del dragón. Justo cuando la agenda de la corte estaba a punto de comenzar como de costumbre, mi padre, Ji Hong, dio un paso al frente. Sosteniendo un memorial, su voz resonó como una gran campana. Este siervo vuestro, el gran tutor Ji Hong, tiene un asunto que informar a su majestad. Deseo acusar al ministro de guerra, San Kusen, de engañar a su majestad y a la corte, de corrupción y abuso de la ley, y de formar facciones para beneficio propio. Sus crímenes merecen la muerte. Estas palabras, tan impactantes, sumieron al salón del trono en un silencio sepulcral al instante. Todas las miradas se centraron en mi padre y en San Kusen, cuyo rostro palideció al instante. Ji Hong, eso es una vil calumnia. Tenemos desacuerdos políticos, y tú recurres a estas viles artimañas para incriminarme. ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones? ¿Incriminarte? Ja. Ministro San, se atreve a explicar frente a su majestad de dónde proviene la inmensa fortuna que ha acumulado en más de 10 años. ¿Se atreve a explicar lo que hay en este libro de cuentas? Los registros de sus transacciones con los principales mercados negros de la capital, que ascienden a 3 millones de taeles. ¿Qué me dice de eso? 3 millones de taeles. La noticia impactó a todos los presentes como un rayo. Esa era precisamente la suma del caso de corrupción del impuesto a la sal de Yanyan, de hace 15 años. La enorme suma de dinero que había desaparecido. El cuerpo de San Kusen se tambaleó violentamente. Un sudor frío empapó su túnica al instante. Él sabía que todo había terminado. El rostro del emperador se había vuelto tan sombrío que era aterrador. Golpeó con fuerza el reposabrazos del trono. Guardias, despojen al ministro de guerra de su sombrero y túnica oficiales y arróllenlo a las mazmorras imperiales para interrogarlo. Arresten a todos los implicados en este caso. Investiguen esto hasta el fondo. Nos queremos ver cuántas ratas y parásitos como este se esconden aún en nuestra corte. A la orden del emperador, los guardias imperiales que esperaban fuera del salón irrumpieron como una manada de lobos y tigres. San Kusen intentó protestar, pero fue firmemente inmovilizado por los guardias. En medio de exclamaciones y caos, fue arrastrado ignominiosamente hacia afuera. Una facción poderosa que había dominado la corte por más de 10 años, ante pruebas irrefutables, se derrumbó estrepitosamente. Durante el siguiente medio mes, toda la capital estuvo sumida en un estado de pánico y paranoia. Bajo la dirección de mi padre, Ji Hong, el templo de Dali, el Ministerio de Justicia y el Censorado llevaron a cabo un juicio conjunto. Siguiendo el hilo de la investigación, se descubrieron escándalos cada vez más grandes. Decenas de oficiales de la corte fueron implicados y encarcelados. El oro, la plata y las propiedades confiscadas llenaron los almacenes del Tesoro Imperial. El caso de corrupción del impuesto a la sal de Yanyan finalmente salió a la luz. El nombre de Liu Chengji fue finalmente limpiado, y todas las propiedades confiscadas a la familia Liu le fueron devueltas. Es una lástima que de la familia Liu ahora solo quede Liu Ruyan, una huérfana. Después de que el caso se resolvió, el emperador me convocó a solas en el estudio imperial. Anne, si no fuera por tu mente meticulosa, que descubrió esta conspiración en la morgue, quién sabe hasta qué punto nuestro gran imperio Yong habría sido devorado por estos parásitos. Tú y el gran tutor han logrado una hazaña sin precedentes para el imperio. Dime, ¿qué recompensa deseas? Aliviar las preocupaciones de su majestad y erradicar el mal para el pueblo. Es el deber de esta sierva. No me atrevo a pedir una recompensa. Esta sierva solo tiene una petición. Oh, dime, esta sierva le ruega a su majestad que incorpore oficialmente el Salón de la Benevolencia en la estructura de la corte, estableciendo el Fondo de la Benevolencia, con fondos especiales asignados anualmente desde el Tesoro Nacional, y que esté bajo mi completa responsabilidad y gestión, para asegurar que cada centavo se use donde corresponde. Así, las familias de todos los soldados que sacrificaron sus vidas por el país podrán tener sustento en la vejez y educación para los jóvenes. Sin más preocupaciones por el futuro, el emperador me miró profundamente, con los ojos llenos de aprobación y admiración. Se echó a reír a carcajadas. Bien dicho, Ji Yanwan. Tu visión y tu magnanimidad superan a las de muchos hombres en la corte, que solo buscan la fama y el mérito. Te lo concedo. No solo te lo concedo, sino que también te ascenderé con acento agudo en nobleza. Te nombro princesa comandante Anne, con un feudo de 2000 familias. Este salón de la benevolencia será tu feudo, tus cimientos.
A partir de entonces, yo, Yi Yanwan, me convertí en la primera mujer en la historia del gran imperio Yong en recibir el título de princesa comandante por méritos sin precedentes. Y aquellos que una vez causaron estragos en mi vida también encontraron su destino final. Sang Kuseng y sus secuaces fueron sentenciados a la aniquilación de todo su clan. Pagaron el precio más alto por los crímenes que cometieron. Liu Ruyan, por su mérito al exponer la conspiración, fue perdonada de la pena de muerte, pero debido a su corazón malvado, fue sentenciada a reclusión perpetua en el templo Jingan, fuera de la capital, en compañía de lámparas de aceite y estatuas de Buda. Por los cientos de miembros de su familia Liu que murieron injustamente, y también por todo lo que ella misma hizo. Pasará el resto de su vida en penitencia. En cuanto a Lu Xiao, después de que el caso se resolvió, fue solo, a la puerta de la mansión del gran tutor y, en dirección a mi alcoba. Hizo 3 reverencias solemnes, golpeando la cabeza contra el suelo. Luego, presentó un memorial de disculpa al trono, solicitando ser despojado de todos sus títulos y ser enviado a las tumbas imperiales, para vigilar las tumbas de los emperadores pasados por el resto de su vida. El emperador se lo concedió. Aquel joven general, que una vez fue enérgico y prometedor, terminó de la manera más solitaria. Su absurda y patética vida. Escuché que el día que abandonó la capital, el viejo general Lu Zhen encaneció de la noche a la mañana. Entregó voluntariamente su insignia militar, renunció a su cargo y se retiró. La mansión del general, una vez tan próspera, cayó así en la ruina total. Fue una tarde soleada. Estaba en el patio del recién renovado Salón de la Benevolencia, viendo a los niños correr y jugar bajo el sol. Sus rostros rebosantes de sonrisas despreocupadas. Mamá Qin se acercó a mi lado, y dijo sonriendo, «¡Qué vida tan maravillosa!». Sí, qué maravilla. Contemplo el cielo azul y lejano. Siento el cálido sol, y mi corazón está lleno de paz y satisfacción. Finalmente lo he entendido. El valor de una mujer nunca reside en casarse con un gran hombre, sino en si es capaz de encontrar su propio lugar. En brillar con luz propia. Aquella boda en la que fui abandonada fue la humillación de mi vida, pero al mirar atrás, se convirtió en el trampolín que me liberó de las cadenas del pasado, permitiéndome saltar hacia un cielo más amplio y libre. Lu Xiao, Liu Ruyan, todos ellos son cosa del pasado. Pero yo, Yi Yanhuan, mi vida,